Suscríbete a la Panterita. Tiene una quebradura en el hueso de la órbita ocular, que eso le causa mucho dolor, pero está con calmantes. Así que bueno, ahora le iban a hacer algunos estudios más, tomografía, y ahora van a ver el tema de la vista, si está comprometido o no. Pero bueno, él está tranquilo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Son cosas que suceden. José Luis, tenemos una información muy urgente de prensa. Le pido 1000 disculpas públicamente y al aire. Le llamamos en unos minutos más. Gracias por atendernos, don José Luis. No hay problema. Gracias. Atención, 7 años. A ver, vamos al aire, por favor, con ABC TV. Mantener vigentes las medidas cautelares de carácter real decretadas en contra de los acusados Óscar Alberto González Daer y Óscar Rubén González Chávez, decretadas por AI número 32 de 30 de enero de 2019, dictada por el juez penal de garantías Humberto Otazú. Mantener vigentes las medidas cautelares de carácter real, las medidas cautelares reales de inhibición general de grabar y vender, decretadas en contra de los acusados Óscar Alberto González Daer y Óscar Rubén González Chávez, decretada por providencia de fecha 24 de septiembre de 2018, dictada por el juez penal de garantías Humberto Otazú. Decretar el embargo preventivo sobre el 50% de los saldos disponibles en las siguientes cuentas. Cuenta corriente del Banco Continental número 290031974801. 2. Caja de ahorro en el Banco Sudameric Bank número 907048. Cuenta de ahorro a la vista del Banco Atlas número 997837. Cuenta corriente del Banco Atlas 992900. El 100% de los saldos disponibles en las siguientes cuentas. Caja de ahorro del Banco Continental número 290010762001. Cuenta corriente número 290071670001. Cuenta corriente del Banco Continental en guaraníes número 290020168202. Caja de ahorro en Banco Sudameric número 3617778812. Cuenta corriente en guaraníes Sudameric Bank número 3617778812 hasta cubrir la suma de 29.237.656.115 guaraníes que no se ha podido establecer que provienen de fuentes conocidas que constituyen el valor del enriquecimiento ilícito del señor Óscar González Chávez. Decretar la inhabilitación especial por el plazo de 7 años para Óscar Rubén González Daer y Óscar Alberto González Chávez, de conformidad al artículo 5 de la ley número 2523. Ordenar el comiso especial del 50% de los saldos disponibles en las siguientes cuentas. Cuenta corriente Banco Continental número 290031974801. Caja de ahorro en el Sudameric Bank número 907048. Cuenta de ahorro a la vista del Banco Atlas número 997837. Cuenta de ahorro Banco Atlas 992900. El 100% de los saldos disponibles en las siguientes cuentas. Caja de ahorro Banco Continental 290010762001. Cuenta corriente número 290071676001. Cuenta corriente del Banco Continental en guaraníes número 290020168202. Caja de ahorro en Sudameric Bank número 3617778812. Cuenta corriente en guaraníes Sudameric Bank número 3617778812 hasta cubrir la suma de 29.237.656.115 guaraníes que no se ha podido establecer que provienen de fuentes conocidas que constituye el valor del enriquecimiento ilícito del señor Óscar González Chávez. Ordenar el comiso especial por el 50% del saldo disponible en la siguiente cuenta. Caja de ahorro en el Banco Continental número 290031974801 hasta cubrir la suma de guaraníes 5.903.362
guaraníes que no se ha podido establecer que provienen de fuentes conocidas que constituye el valor del enriquecimiento ilícito del señor Óscar González Daer, librar los oficios correspondientes. Estamos escuchando la lectura, señores, de la sentencia. Vamos a repetir esta información. Condenan a Óscar González Daer a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Su hijo Óscar González Chávez es condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero. Seguimos con el audio. 7 y 8 años respectivamente. Los elementos que llevaron a la decisión del tribunal a esta resolución. Le cedo el uso de la palabra. La ley nos obliga a que hagamos una pequeña explicación sucinta sobre los motivos de por qué hemos llegado al fallo que ustedes han escuchado en este momento. Esa explicación es sucinta, como dice la norma, y nosotros vamos a tratar de cumplirla, pero este ha sido un juicio muy vasto, ha sido un juicio complejo, ha sido un juicio con mucha carga documental, con mucha carga de evidencias. Entonces, para poder dar una explicación un poco coherente, se va a extender un poquitito del sucinto, es decir, en 15 minutos no creo que podamos estar dando todas las respuestas mínimas que se tiene que dar para unos votos de sentencia. Pedimos también un poco de disculpas de repente si nos notan algo así vago, imprecisos, porque la deliberación de la sentencia comenzó el día de ayer a la 1 de la tarde y la deliberación no se puede interrumpir. Nosotros tenemos que estar de continuado, hemos estado continuado acá en el Poder Judicial. El Ministerio Público, si quiere, puede hacer un poco este tema del teléfono, donde están ubicados los autos, las cámaras, etcétera, etcétera. Se van a poder dar cuenta que nosotros no hemos roto ese principio importante, ¿no? Bien, el primer punto que tenemos que hablar es la competencia, es simplemente a modo de mención. Este es un tribunal especializado, creado por las leyes pertinentes, regido por sus acordadas específicas. Este tribunal está integrado por los miembros titulares, las 2 doctoras que me acompañan, por mi persona. Soy integrante del pool, pero de la parte de suplentes. La materia que ha sido traído a nuestro estudio está dentro de las disposiciones que determina la acordada. Y las partes, tanto el Ministerio Público como la Defensa Técnica, no Bueno, parte de lo que está sucediendo en estos momentos históricos, ¿no? Sentencia de 7 años de cárcel a Óscar González Daer y 8 años para Óscar González Chávez, el hijo. Enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Iremos ampliando con los compañeros de prensa. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Bueno, volvamos a nuestro programa deportivo. Qué terrible lo que le pasó a José Luis Luragui. Nos hablaba del caso Salazar. Qué terrible lo que le pasó a Salazar, ¿verdad? Le agarró tan mal. Pero que fue un camión que le llevó, ¿no? Sí, porque no fue puño cerrado. Yo pensé que había un impacto de cabeza a cabeza, pero le agarró la parte, por lo visto, la zona de la fuerza, todo. Sí. Porque tiene una lesión interna ocular terrible, importante. Se estaba viendo el tema maxifacial, que era la mandíbula, los huesos de la nariz, el ojo totalmente comprometido y el traumatismo de cráneo, ¿verdad? Que hizo que hasta la madrugada esté en terapia intensiva, hoy ya controlado por medicamentos, sin la necesidad de operar todavía. Está para 1 mes y medio justamente de movida nada más afuera de las canchas. Sí, terrible realmente lo vivido. Y el VAR el VAR es la pregunta. ¿Cómo usted vio la actuación del VAR, del árbitro? El VAR dice que fue falta de Salazar y que fue involuntario el manoteo, como manotazo. Está el señor José Luis de nuevo. Don José Luis, ¿me escucha? Sí, perfecto, Bruno. Sí, gracias por su deferencia y por su atención de nuevo. Bueno, le estábamos preguntando cómo está Salazar, ¿verdad? Y un poco qué opinión tiene usted con respecto a lo que ha pasado en cuanto a la actuación del árbitro y del VAR principalmente.
Don José Luis me copió. ¿Me copió José Luis? No. No. Bueno, el informe médico dice lo siguiente. Informe médico. Traumatismo de cráneo con conmoción cerebral, pérdida de conocimiento y convulsión. Se le colocó vía periférica y administración de diazepam. Traslado al centro asistencial recibido. Informe preliminar ahora. Esto fue lo que le hicieron durante el partido. Fractura de órbita ocular, pared interna. Evaluado por maxilofacial, tratamiento conservador por el momento, ir valorando evolución, limitación en la apertura ocular por la contusión en principio. Don José Luis, ¿me escucha ahora? Sí, perfecto, Bruno, te escucho. Sí, no, le decía muchas gracias por su atención y su atención de nuevo. El tema relacionado a Salazar, bueno, nos contaba el tema de salud, que es lo más importante, si puede repetir por favor, y después lo segundo, ¿cómo vio la jugada y en especial la actuación del árbitro y del VAR? Sí, mira, yo te soy sincero, justo anoche llegaba a casa, cuando entro a casa lo veo a Víctor en el piso, y soy, ¿qué pasó? Bueno, y ahí después veo la repetición de la jugada, ¿no? Después entró la ambulancia, había algunos de los compañeros llorando, así que te imaginas, me quería meter adentro de la pantalla para ver qué pasaba, porque estaba realmente muy preocupado. Y bueno, después de ahí enseguida lo llevaron al sanatorio, ¿no? Y ahí estuvieron haciendo algunos estudios. Lo que él me cuenta esta mañana, que estuve hablando con él por videollamada, porque también está en terapia intensiva, me decía que él no recuerda nada, después del golpe no recuerda más nada, hasta que llegó al sanatorio, que ahí es como corrió su conocimiento, ¿no? Porque perdió conocimiento, ¿no? Del gran golpe. El gran golpe fue más por el choque de él, por la potencia que él venía, que cuando el jugador le pone la mano. Que te soy sincero, no soy juez de parte, ¿no? Para decir si fue intencional, si no fue intencional. Esa mano que aparece de abajo, la verdad que desconozco si fue intencional o no. Pero bueno, el golpe fue muy fuerte, como te decía, y tiene una quebradura en el aro ocular, y bueno, está con mucho dolor, está con calmante. Ahora recién hablé de nuevo, está con ganas de comer algo, de bañarse, porque después del partido no se ha podido bañar, así que bueno, estamos ahí pendientes de todo lo que está pasando allá en Asunción. Bueno, pidió disculpas de Arrascaeta, Bruno, a través de su cuenta de Twitter. A ver, sí, por favor. Dijo pronta recuperación para nuestro colega y pedir disculpas por el golpe involuntario. Sí, por eso no somos quien para jugar si fue un golpe que realmente, te digo, el impacto mayor lo cometió Salazar por la velocidad que él venía, ¿no? Pero la mano, no sé por qué estaba ahí, no sé si fue para equilibrar al jugador, no sé, la verdad que no estuve mucho en movimiento tampoco, porque bueno, estaba más atento a la salud de Víctor que el porqué de la cosa, ¿no? Sí, no, sin dudas. Bueno, José Luis, ¿la familia se va a trasladar hasta acá? ¿Hay algún trámite que van a hacer? ¿O la familia ya está con él acá? No, la familia, la señora y los chicos de él están ya, apenas Víctor llegó de pretemporada de Encarnación, ya la familia estaba con él, así que están allá. Ya los chicos están yendo al colegio allá, ya están haciendo su vida en Asunción, porque bueno, ya son una familia muy unida. Ajá, qué bueno. Gracias, José Luis, por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Adiós. José Luis Luragui. Bueno, hablándonos de esta situación de Salazar, ¿no? Terrible. ¿Qué opinión tienen ustedes, lo del VAR principalmente? Para mí, expulsión en el caso puntual de Salazar. Hay un manotazo, si no es voluntario, como el jugador ya descartó, por lo menos muy imprudente. Tiene demasiado imprudente, después las consecuencias que tuvo, casi lo puso al borde de la muerte del jugador de Olimpia, además de quitarlo fuera del partido, ¿no? Gravísimo fue. Todo junto. Yo también, para mí, expulsión, cuando vi la imagen del VAR, más todavía, porque no es la que muestran en la televisión, en la transmisión en directo. Y la otra cosa, estaba hablando con Dani del tema de la consecuencia. Cuando el árbitro mira
y no hay mayores consecuencias, deja pasar algo que le puede generar duda, pero ayer las consecuencias fueron tremendas, entonces me extrañó de sobremanera que no haya sido expulsado por Rapalini allí el jugador de Arrascaeta, que le tira un cortito que era inapropiado para un jugador que va a caer de esa forma. O sea, vos caes con los brazos, no se cae con el brazo de esa forma, tirando un golpe tan corto y que lo agarra de lleno, como se vio todas las lesiones que tuvo el lateral de Olimpia. Doctor Miguel Romero, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes, JJ. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar al aire. ¿Nos puedes contar, por favor, el estado de salud en estos momentos de Salazar? ¿Cómo está él? Él está bien, está consciente en estos momentos, bien lúcido, con las molestias propias seculares que quedaron después del traumatismo intenso que recibió en el rostro. ¿Cuánto tiempo, doctor, él va a estar fuera de las canchas? Y alrededor del mes, más o menos. Tengo que ir viendo cómo va evolucionando, y una vez que nos dé un margen de seguridad de eso, tal vez pueda empezar a entrenar y a competir con algún protector artificial. Doctor, tuvo que haber sido muy fuerte el impacto para que haya este diagnóstico, ¿verdad? Bueno, cuando hay un compromiso óseo es porque hubo un traumatismo de alta energía, ¿verdad? Eso ya lo explica todo. Evidentemente, en el momento de desplazar el miembro superior, el atleta de Arrascaeta le imprimió un poco más de velocidad, que fue impactó en contra de la inercia que venía generando en sentido contrario el atleta Salazar. Sí. Bueno, pero está estabilizado, está bien, que eso es lo importante, doctor. O sea, ya pasó el peligro. ¿En algún momento tuvieron un susto importante dentro de la cancha, doctor? Porque la imagen así primaria que vimos fue de jugadores suyos, compañeros, que estaban con una cara de preocupación. Richard, inclusive a Ortiz lo vimos con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Sí, realmente una imagen bastante desesperante realmente cuando ocurre este tipo de hecho, porque uno hasta que incluso después de las primeras evaluaciones uno no puede magnificar todavía del todo el grado de compromiso que pueda tener, ¿verdad? El sistema nervioso central es algo bastante delicado y sabemos que tiene relación directa con la vida y siempre esa es la preocupación de todo, ¿verdad? De este tipo de eventos nos preparamos siempre, pero esperamos que nunca ocurra, ¿verdad? Y ayer fue un momento desgraciado en el cual nos desesperamos bastante, los que no interveníamos en forma directa, y en ese momento, ¿verdad? Los que lo intervinieron hicieron todo en forma correcta, y bueno, después con los estudios determinamos que el compromiso por suerte no era digamos así de mayor severidad, ¿verdad? De todas formas, es una situación delicada, el compromiso que generó eso también es importante, porque por más que es una fractura incompleta, es una fractura al fin, ¿verdad? Y eso lo va a dejar alejado de las canchas. Aparte de esas convulsiones que generó, es la implicancia que tuvo el trauma a nivel del parénquima cerebral, y hay que hacer otros estudios para ver que eso no tenga otra repercusión más que eso, ¿verdad? Doctor Romero, muchas gracias como siempre, muy gentil. Bueno, chao, Bruno. Un abrazo, gracias al doctor Miguel Romero, médico del Olimpia. Presidente Miguel Brunote del Club Olimpia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y más o menos, Bruno. Me imagino porque hay un grado de impotencia por la actuación ayer del VAR, del árbitro. Realmente uno no entiende ya qué es lo que está pasando, porque lo de Salazar es inentendible. Después no sé, le pisó el dedo pequeño no sé, del dedito, no sé, un penal el penal tiene que ser muy claro para que se cobre. Yo puedo asegurarles que esa jugada, a lo mejor en el medio campo no se cobraba y seguía. Realmente, pero bueno, acá no estamos seguramente después vamos a opinar nosotros. Presidente, ¿cuál es tu visión sobre lo que ha pasado anoche? Sí, yo coincido plenamente con lo que ya mencionaste, ¿verdad? Lamentable. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, seguramente el mejor equipo del continente,
pero no sabíamos que teníamos que enfrentarnos también a un esquema de arbitraje que en forma quirúrgica nos fue sacando del partido. Y digo quirúrgica porque efectivamente hay 2 o 3 acciones que son así muy fuertes. Lo del Tucu, la más brutal, o sea, uno puede ver claramente en todas las imágenes de que efectivamente lo vio llegando, no es un tema de que lo agarró por sorpresa, levanta el brazo, o sea, eso es, te diría, criminal. Y otras acciones que para nosotros coincido también en el tema del penal, o sea, eso no fue un penal, pero ni loco. Y otras acciones más, y bueno, y ahora se está trabajando, hay un departamento técnico nuestro que está haciendo una recopilación de todas esas acciones y vamos a enviar nuestra protesta, ¿verdad? No sé en qué termina todo esto, pero por lo menos queremos dejar bien sentado la posición del Club Olimpia en esto, pero no lo queremos hacer simplemente con una queja, digamos, por decirlo, sino que vamos a enviar un material bien detallado de cuáles fueron las acciones que consideramos que estaban totalmente fuera de lugar. Sin dudas. Ahora, esto prácticamente liquida la serie, presidente, porque marcar 4 goles allá suena, no sé, casi a un imposible. Sí, o sea, digamos que sabíamos nosotros que esta era un combo, digamos, muy complicado, una serie muy complicada contra el Flamengo, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, esto sí es súper complicado, ¿verdad? O sea, se van a ir a jugar el partido, claro que sí, pero claro, van a focalizar ya su atención en el torneo local. No, en realidad, Bruno, habrán notado ustedes que ya contra Guaraní en realidad ya dimos una clara señal de que el torneo local no es que lo queremos dejar de lado. Lastimosamente no nos salió bien las cosas con Guaraní, pero ya contra Guaraní se jugó con el equipo titular, no es que se jugó con un equipo paralelo. Pero sí, naturalmente el enfoque de ahora en más también va a ser el clausura. El clausura tenemos que ganarlo. Ahora la clave es el sábado, primero el clásico. Yo creo que ganar el clásico, digamos, también para el ánimo de los muchachos va a ser muy bueno. O sea, en todo sentido tenemos que ganar el clásico el sábado. Presidente, más allá de la calentura o la impotencia por lo que mencionabas del trabajo de la terna, del VAR, ¿hay diagnóstico de lo que le está pasando a Olimpia futbolísticamente? ¿En qué sentido? Y que ha arrancado muy mal el semestre, que ha perdido el 75% de los partidos que ha jugado en el plano local, que en el plano internacional 2 empates y una derrota. Entonces, desde ese lado, si hay un diagnóstico de por qué Olimpia arrancó tan mal el semestre. Yo creo que lo que no se puede hacer es generalizar, ¿verdad? O sea, decir, pero yo creo que cada partido tuvo su razón por qué se perdió ese partido específicamente. Podemos hablar del partido de Guaraní específicamente, donde efectivamente tenemos dominio total del partido y en 2 o 3 desatenciones nos meten los goles y por otro lado nosotros no tuvimos la capacidad de marcar. O sea, yo creo que cada partido hay que analizarlo en forma separada y específica. Ahora, también hay que decir que perdimos una brillante oportunidad, era el rival directo en ese momento Guaraní, por eso lo vuelvo a mencionar, y no supimos aprovecharlo. O sea, ¿no ves una cuestión cohesionada, una cuestión total, sino son hechos aislados, separados, que coinciden con una mala racha? Exactamente, yo particularmente no es un tema generalizado, o sea, son temas específicos de cada partido y tendríamos que sentarnos y analizar partido por partido por qué se perdió o por qué no se ganó tal partido, ¿verdad? No es que hay un problema generalizado. Ahora, si nosotros hablamos de que en este caso específico también justo tenés lesiones, 2 lesionados en la misma posición, o sea, hay una combinación de cosas. Pero de vuelta, yo particularmente prefiero ser sumamente específico en esta valoración. Presidente, y con esta cuasi ya eliminación de Olimpia, para no decir que ya está eliminado, ¿se abriría la posibilidad de algún traspaso de algún jugador de Olimpia? No, nosotros tenemos varias ofertas por varios jugadores.
inclusive algunos trascendieron a nivel prensa, ¿verdad? Que efectivamente los retuvimos para esta serie con Flamengo, y que ahora, después de que termine la serie con Flamengo, se vuelve a negociar. Pero básicamente en su momento la decisión de la comisión directiva fue la de no avanzar con ninguna de las negociaciones hasta que no termine la serie con Flamengo. ¿Estamos hablando solo del caso Pita, presidente, o hay otro? No, hay otros. Son 3 o 4 las propuestas que hemos recibido. La que trascendió fue la de Isidro Pita, efectivamente. ¿Y son jugadores todos titulares? Sí, son titulares. Y digamos que hay grandes posibilidades de que estos jugadores emigren. Y ahora tenemos que ver, ¿verdad? Nosotros congelamos las negociaciones básicamente enfocados en lo que es el tema Libertadores, que para nosotros es siempre la prioridad. Y les avisamos a los interesados que estaríamos de vuelta en contacto una vez que termine esto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer eso, volver a contactarnos. Va a ser precisamente hoy, porque ya nos estamos preparando de vuelta a full para el tema del clásico, pero seguramente la próxima semana estaríamos hablando ya de vuelta con esta gente, y vamos a ver si las intenciones siguen vigentes, y ahí veríamos nosotros el tema de los plazos, etcétera. Don Miguel, escuchamos recién su postura sobre el juego del equipo, sobre el cuerpo técnico, pero le debo preguntar si el resultado en el clásico no determina nada en cuanto al cuerpo técnico. No, nosotros no tenemos, o sea, acá lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por eso cuando hablamos de esto hay que hablar con mente bien fría, ¿verdad? Si me hubiese dicho que anoche nosotros perdimos el partido por un tema estratégico del técnico, etcétera, etcétera, y volvés a tener un problema, o tenés 3 o 4 partidos seguidos donde sentís que hay un problema de la estrategia en sí, pero anoche claramente no se puede hablar de un problema estratégico. Yo particularmente creo de que las dos razones claras y acá no digo que se hubiese ganado o perdido o empatado por el tema de arbitraje, pero claramente la influencia fue brava. Entonces anoche perdimos, primero porque jugamos contra el Flamengo, que no es cualquier equipo, y segundo también el arbitraje. No se perdió por un tema de una estrategia técnica. O sea, presidente, hoy como cabeza del Club Olimpia, ¿estás satisfecho con el trabajo realizado por Orteman y hay pleno apoyo con su trabajo y con su cuerpo técnico? Estoy satisfecho con el trabajo y no estoy satisfecho con los resultados. No sé si eso más o menos se entiende claramente, ¿verdad? O sea, el hecho de tener solamente 3 puntos en el torneo local, por supuesto que uno no puede estar satisfecho, pero sí estoy satisfecho con el trabajo realizado. Entonces no cabe lo que muchos dicen hijo de resultado. Pues si fuera hijo de resultado estaría insatisfecho de esa parte. ¿Usted está valorando el trabajo a pesar que no se hagan los resultados? Sí, correcto. Yo particularmente, si ustedes, no sé si alguien en la mesa me puede decir si lo de anoche, por ejemplo, fue un tema de estrategia, un problema de estrategia que se dio el resultado que se dio. Y sabemos de que siempre pueden haber errores, ¿verdad? Tal cambio por tal cambio o lo que sea, pero no fue la parte fundamental. Si nosotros vemos de que efectivamente hay un problema, yo creo que para un técnico tiene que haber 2 cosas. Uno, por supuesto, es la estrategia que tiene que ver con el resultado, y después la segunda parte también es el compromiso de los jugadores, ¿verdad? Y yo creo que anoche se notó claramente de que hay un gran compromiso por parte de los muchachos que dieron todo, pero que en forma quirúrgica le fueron poniendo nervioso, le fueron haciendo caer en el ánimo. Entonces, mientras que eso se dé, yo no veo absolutamente ningún motivo por el cual se tenga que cambiar un técnico, porque eso sí es un problema grave, el cambio de técnico cada rato. Claro, don Miguel, bueno, en lo personal, a mí me pareció un equipo muy abierto para enfrentar a un rival como Flamengo, pero también debo evaluar el tema de los centrales. Richard Ortiz jugando como central en este nivel, lo del mediocampo me parece muy debilitado, pasó muy fácil Flamengo la línea de Ojeda y Orsusa. Me van a decir, bueno, salió a jugar igual a igual, fue un equipo valiente, pero en el mano a mano era imposible.
Y el tema de preguntar, por ejemplo, lo de Ale. Ale era el único central que había y no ha tenido en cuenta después de aquel debut. Y entonces uno mira una dupla Salcedo-Richard y un mediocampo Ojeda-Orsuza, me parecía muy poco para contener al mejor equipo del campeonato, más allá de los arbitrajes, que estoy totalmente de acuerdo con usted, pero me parece que uno esperaba un Olimpia más cerrado, como salió contra el Inter, por ejemplo. Bueno, yo particularmente creo cada partido, yo no creo que el Inter sea lo mismo que Flamengo, ¿verdad? O sea, por eso. Un Flamengo, sí, pero yo creo que usando inclusive la estrategia que se utilizó contra el Inter, eso no te garantiza que un Flamengo no te entre de la manera que nos entraron. O sea, a lo que quiero ir son jugadores muy diferentes. Acá me puede decir, bueno, pero el Inter le acaba de ganar al Flamengo. No, pero son cosas diferentes, ¿verdad? En lo que se refiere a un jugador que digamos que fue contratado y que no esté jugando, es porque seguramente no está dando lo que tiene que dar. O sea, en Olimpia tienen que jugar los mejores jugadores en ese momento, y eso lo decide el cuerpo técnico. Para que quede claro, Miguel, yo le decía que contra el Inter, que es menos que Flamengo, el equipo fue más cerrado, y que ayer, que se enfrentó a una presión mucho más importante individualmente y colectivamente, el equipo salió más abierto. Pero respecto a lo que usted dice, yo decía, cuando usted preguntaba alguna cuestión estratégica, sí, me parece que salió a boxear contra un peso pesado ahí, medio con la guardia baja, pero aún así tuvo que llegar en el primer tiempo. Ordeman me puede decir, y la llegada que tuvimos, sí, va a tener razón, el equipo, Sosa estuvo bien, Derly González jugó un partido aparte, pero también levantó siempre la mano para pedir la pelota, y desde ese punto de vista se vio un Olimpia que encaró. El tema es el costo cuando se encara este tipo de equipo, que es complicado. Sí, totalmente. Ahora, si también vemos el desarrollo del partido y en qué momento y cómo se da el gol de ellos, ¿verdad? En qué momento, cómo se abre el partido. Yo no sé si fue por un tema de estrategia o fue un tema del penal, o fue un tema porque un jugador expulsado finalmente no es expulsado. O sea, yo creo que hay que ser bien específico si cómo van cayendo los goles y cómo va avanzando el partido. Otro punto que no estuvo muy bien en la contratación, y uno lo aprecia mucho, lo de Orsuza, ¿no? Que ayer empezó mucho el partido. Realmente uno piensa en lo de Ale, que no se ambientó, Orsuza, que arrancó de mayor a menor, y ayer creo que le costó mucho en la media cancha también. No voy a pedir que usted haga exámenes individuales más de los jugadores, pero simplemente aportar un poquito a esta charla de fútbol que estamos teniendo, y por qué fue muy difícil contener cuando pasaba la mitad de la cancha el Flamengo. No, acertaste perfectamente. Yo no voy a entrar en el tema individual de cada jugador. Sí puedo decir de que hubo algunos que realmente están volviendo, por decirlo así, ¿verdad? Lo mencionaste a Ramoncito, por ejemplo, que yo creo que anoche realmente volvió a mostrar chispazo de la jerarquía que tiene, ¿verdad? Yo creo que lo de Derlis también de a poco está volviendo. O sea, yo quiero verlo por ese lado, pero no voy a entrar en un tema individual. Los jugadores que decía que se podían ir antes de fin de mes, ¿podría hacer eso atendiendo los mercados de pase, don Miguel? Y tenemos que ver ahora qué pasa la próxima semana, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a volver a tener contacto con todos ellos, según lo prometido. A todos le dijimos que después del miércoles 18 estaríamos en contacto con ellos, pensando justamente en esta serie del Flamengo. Y yo les aseguro que no fue una decisión fácil en su momento, porque efectivamente el tema de la parte financiera no es una parte simple en el Club Olimpia, y a lo mejor lo más fácil es aprovechar las oportunidades y vender. Pero para nosotros, digamos, el 11 y el 18 eran fechas claves, y de ahí que congelamos todo hasta después del 18. Don Miguel, y Brian Ojeda está en esa lista, don Miguel, que uno de los capitales más importantes, uno cree, de Olimpia. Mira, estás haciendo muy bien tu trabajo tratando de conseguir nombres, pero no te puedo dar. No, me estoy buscando lo más transferible. Y Ojeda está el arquero, porque después hay que mezclar la edad, el momento, ¿verdad? Y uno tiene por ahí, partiendo por ahí, porque usted decía, se pueden ir 4 más, decía. 3. 3 más. 3 más. Y bueno, vamos a estar esperando. O sea que se va a bajar bastante otra vez el presupuesto del Olimpia, que en estos momentos de pandemia, presidente, es algo importante, porque también te pregunto esto,
No llena la expectativa la cantidad de gente todavía en los estadios. Los 2.000 ayer, ¿cuánto pudieron haber recaudado, presidente? No. Acá lo que hay que entender es de que cuando se habla de la pandemia 2020 o 2020, hay que entender que el 2021 está incluido en la pandemia, ¿verdad? O sea, nosotros, digamos, todas las proyecciones financieras que se hicieron, básicamente no nos estamos basando ya en que vamos a tener una gran recuperación en lo que es la parte pública, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los ajustes hay que hacerlos. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? La verdad que lo de ayer fue para mí una clara señal de que el hincha está ávido por ir a la cancha y tenemos que hacer todo lo posible para que eso se concrete lo antes posible. Y también hay que ser franco, por fin ir a la cancha y sentir a la gente es totalmente otra cosa. Pero no llena todavía económicamente el hueco, presidente. No, para nada. Acá la combinación es entre lo que es el que va a la cancha, el hincha que compra su entrada, pero también está la parte de socios, ¿verdad? Y lo de socios está muy relacionado al tema de ir a la cancha. O sea, ustedes saben de que el socio va gratis a la cancha, entonces básicamente una de las motivaciones grandes que tiene el hincha olimpista, aparte de lo deportivo, es el tema de la cancha, y hasta que eso no se habilite en un 100%, vamos a tener que seguir remando. Sin dudas. Bueno, presidente, ¿cuál es el proceder? ¿Van a enviar una nota de pedido de qué tipo, de qué naturaleza a la Conmebol? No, la noche va a ser una nota de protesta, básicamente, a la cual vamos a adjuntar el material necesario que demuestre, digamos, la objetividad de nuestra protesta, ¿verdad? Pero protesta no pidiendo nada, o sea, no se pide, por ejemplo, la suspensión de Arrascaeta o alguna otra cosa. No, básicamente, digamos, la nota apunta al tema del arbitraje. En este caso, la nota apunta al tema del arbitraje. Por supuesto, en este momento, una vez que tengamos listo el material con los asesores legales, vamos a llegar digamos, al finiquito de lo que vamos. Pero la idea básicamente es la suspensión, etcétera. O sea, nosotros creemos que toda la terna, y repito, acá entra el cuarto, entra VAR, entra toda la terna, realmente actuó de muy mala manera. Y por el bien del fútbol, no es solamente Olimpia, por el bien del fútbol no nos podemos quedar callados. O sea, es primero dejar constancia, ¿verdad? Y que después los encargados reciban una sanción, ¿verdad? Exactamente, por ahí viene el tema. Presidente, desde Flamengo denuncian que hubo insultos racistas. ¿Como club están al tanto de esto o crees que fueron hechos aislados estos también? No, yo creo que fueron hechos aislados, pero también acá quiero relacionarlo de vuelta con el arbitraje. O sea, imagínate tenés un hincha que por casi 2 años no puede ir a la cancha, por fin va a la cancha y pasa lo que pasó anoche con el arbitraje. O sea, que efectivamente los nervios, digamos, se salgan para mí es más que lógico. Con eso no quiero defender el tema del tema del racismo, las cosas que se dijeron, pero también acá quiero aclarar otra cosa. No sé si ustedes vieron como todo el banco de suplentes se sale del blanco y comienza a gritar, inclusive en la zona ahí de preferencia, de palcos. O sea, salieron absolutamente todos a gritar, y el cuarto árbitro no hizo absolutamente nada. O sea, encrispó más todavía los nervios del público. Entonces, yo particularmente creo que acá hay una responsabilidad compartida en el hecho de que no se tuvo bajo control ese tema. Bueno, está claro. Presidente, queda el campeonato, están a 7 de Guaraní. A partir de ahora, Olimpia va con todo por el torneo de clausura. Es un poco el mensaje que... Y también lo de la revancha de la Copa Libertadores. Roque decía, vamos a ir a pelear, pero hay una realidad, ¿no? Aparte de que también hay que reconocer que el Flamengo, presidente, es un gran equipo, tiene unas individualidades. En el primer gol eso se notó, ¿eh? O sea, es un equipo de nivel, hasta diría, europeo, ¿eh? No, totalmente. Nosotros coincidimos en eso, o sea, y lo sabíamos de antemano,
y por eso te duele aún más. Un equipo como ese no necesita la ayuda que recibió. Sí, estamos de acuerdo. No necesitaba Flamengo. Y lo peor es que no se hizo justicia. Eso es lo más triste, porque... ¿hablaste ya con Salazar? ¿Pudiste hablar con él? Sí, nosotros hablar no, porque están los médicos con él, pero tengo un informe médico que me están actualizando básicamente cada una hora, ¿verdad? Está mejorando, pero realmente el golpe que recibió es impresionante. Y bueno, vamos, esta tarde le van a hacer unos estudios más, pero así como pinta, estamos hablando de un mes y medio como mínimo. Siempre el tema de la cabeza tiene ese grado de gravedad adicional a lo que simplemente se ve, ¿verdad? O sea, entonces hay que ser sumamente cuidadoso cuando estamos hablando de la cabeza. Si se van 3 o 4 jugadores transferidos ahora, Olimpia hace caja. En estos momentos ya no van a hacer incorporaciones, o sea, Olimpia va a achicar su presupuesto y esperarían a ver qué pasa a partir del próximo año, presidente. Esa es un poco la idea. Sí, correcto, viene por ahí. Por ahí. Presidente, muchas gracias por el tiempo y por tus explicaciones como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día, hasta luego. Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia. 3 a 4 jugadores con ofertas que fueron congeladas por el partido que tenía Olimpia ahora ante el Flamengo, pero que a partir de ahora, decía el propio Miguel Brunote, van a llamar de nuevo, y si existen el interés correspondiente de estos clubes, Olimpia va a vender, porque hay ofertas por 3, 4 jugadores. Cuando se le preguntó si son jugadores titulares, dijo que sí. Entonces, ojo con las probables transferencias que va a realizar el Olimpia en las próximas horas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿A vos no te cayó mal lo de Orteman? Digo, el análisis solamente arbitral y que no hizo del partido, ¿verdad? De la cuestión futbolística. ¿O ustedes esperaban esta reacción? Para mí un escudo también. Porque como que escudo de protección excusa, porque excusa es cuando vos aprovechás algo y agrandás más de lo que es, o vos si escudo en el sentido, no, ¿sabes qué? Daba para que se escudara y que no ocurriera. Yo lo que porque digo para mí desde fue el más lo punto, primero que lo segundo. Puede ser, yo digo desde el punto de vista en que a él, ya viniendo cuestionado últimamente, campeonato local, arrastrando, centralizar todo en el error arbitral, que deja como que el trabajo del cuerpo técnico fuera del contexto de la lupa, del análisis, como que todo es culpa del árbitro nomás, de esta eliminación de Olimpia. O sea, vos pensás que Orteman comunicacionalmente desvió la atención. De alguna manera sí. Entonces todo hacia el arbitraje y nada de lo que fue el rendimiento de la Olimpia. Yo quiero no sé si coincidimos. Quiero escuchar la opinión de ustedes, pero me gustaría escuchar la opinión de la gente también. ¿Qué piensa la gente? ¿Es el VAR, es el arbitraje o realmente Orteman cometió errores? Olimpia no jugó bien. Yo quería cerrar porque hace rato los compañeros dieron su opinión con el tema de las jugadas. Aguántame un ratito. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Gran rematón de Bristol. Especial Día del Niño este viernes y sábado desde las 8:30. Venía nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Toda la variedad de productos para los chicos a precio de remate. No faltes. Te esperamos sobre la avenida Avelino Martínez, 3389 Itallipotí de la ciudad de San Lorenzo. Para más información, podés comunicarte al 021-338-1216. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Llegó
Chegusán en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983 333 o carry out Barea Gourmet área 3 en las redes @Chegusán_PY. Chegusán, qué bueno está cuando tu hijo se divierte como vos lo hacías, dibujando y pintando sin tanta pantalla. Por eso en Petrosur, cargando a partir de 150.000 guaraníes, te llevas un librito para colorear con lápices de colores para el más peque. Entérate más en las redes de @PetrosurPY. Petrosur, en Electrovan por la Semana del Niño. Lleva el juego de Somier Play de colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Yo voy a ir un poco de contramano con este tema de las jugadas indignantes. Y conecto con lo que hace rato preguntabas por lo de la conferencia de Orteman. Porque después cuando entremos en el análisis de lo del fútbol, seguramente nos vamos a plantear más o menos. Federico también dio su parecer en la entrevista que teníamos con el presidente del Olimpia. Ayer en el VAR hay dos jugadas de apreciación, donde en las dos la apreciación es favorable al equipo brasileño. De las dos, como uno no se va a conmover por cómo quedó Salazar. Y también siempre cito el elemento de la consecuencia, no solamente el hecho. Por eso cuántas veces vemos al árbitro mirar cómo está el damnificado para luego tomar una decisión. Hasta en transmisión le decía a Bruno, mira, hasta te doy el changüí, pues mira que era una jugada larga que conmovió a todos, porque no solamente Richard Ortiz, Bruno Enrique también se lo notó afectado. Creo que a todos los futboleros... Bruno Enrique se alejó y se sentó en el carrito, ¿no? Claro, lejos de la... y no es solamente el sentarse para tomar aire, sino que es pensativo, reflexivo. A todos nos vino a la cabeza lo de Eriksen también. O sea, voy nomás a que hasta daba el changüí en esos 11 minutos, si creíste que fue una acción de juego, un choque accidental y todo lo otro que después se divulga en el VAR para aplicar el siga-siga, llamarlo para decir, mira, coincidimos en esto, pero fíjate lo que ocurrió. Hasta te doy el changüí y decir, mira, yo sigo sin ver la mala intención o la agresión de Arrascaeta, pero sí, lo termina noqueando y hasta te doy el changüí de la amarilla. Que después refuerzo porque la amarilla que él recibe es una jugada similar, donde él en su afán de proteger el balón utiliza el brazo. La jugada que a mí me hizo mucho ruido es, y acá siempre aplico, y sé que muchas veces más allá de que me gusta el reglamento, utilizo el tema del criterio futbolero, es la del penal. Es la del penal porque es una jugada que se termina con lo que era un 11 contra 10 y un tiro libre en el 1-0, y luego revisar eso. Yo le decía a Bruno, para mí, si me permitís la licencia, es un pisotón parcial. Y del parcial es como la pelota que después revisa en el Hawkeye, en el Ojo de Halcón, que ni siquiera es 50-50. Y es así, o sea, repito, son jugadas de apreciación, no son jugadas objetivas. No son jugadas donde vos decís, uy, ¿esto es offside o no es offside? Es una jugada donde vos decís, miro y miro. Porque allí me parece que se rompe mucho de lo que era el estado anímico del partido del Olimpia. Entonces, esas eran las dos apreciaciones que quería citar. Repito, vos ves el tema de Salazar y todo Salazar. A mí es la otra jugada la que uno dice, espera, que el árbitro... Porque no era una jugada más de VAR, era una jugada que terminó con una consecuencia importante de lo disciplinario y una jugada que tenía una chance importante. O sea, y los árbitros miden eso. ¿Y sabes dónde te percatas eso? La postura de Rapalini en el segundo tiempo. En el segundo tiempo hay dos jugadas, una contra Sosa y otra contra Roque, que no fueron faltas, y el árbitro da falta. ¿Sabes cuándo hace el árbitro eso? Cuando se percata, mira, uy, acá yo me
hasta si vas a ser reglamentarista. ¿Cómo se puede revisar? Hasta si sos reglamentarista, vos decís, uy, ¿qué? O sea, fui muy severo acá. Y mira un poco cómo ni siquiera llegó acá. Por eso a Arrascaeta lo amonesta en esa que hace. Porque él recibe una amarilla en el segundo tiempo. Entonces, yo voy nomás a esas posturas que son criterios arbitrales, no son jugadas objetivas. Porque la del penal me parece que entraba más en esa categoría. La otra, repito, hasta Teo el Changüí de lo que era la dinámica, pero siempre insisto con la teoría de la consecuencia. Y más en una jugada donde hubo una demora tan grande y hubo todos los elementos que observamos. No, porque si es contra hombro o cabeza. Yo al principio pensé que era la cabeza también del uruguayo, ¿verdad? Yo también hasta vi mal. Bueno, veo la trompada por un cortito. Y después, primero pensé que era para protegerse, porque uno va evolucionando el criterio que tiene a medida que ve las imágenes, ¿verdad? Vos vas cambiando, primero lo que no te parece, después es... Y después cuando veo la del VAR, es un cortito bien, es profeso, intencional, que no la quería tener ni ahí la consecuencia que tuvo, pero que tuvo. Por eso a mí me llamó la atención la no expulsión, habiendo revisado el VAR, y también noté que en la medida que se veía la gravedad de Salazar, entraba medio a... Le temblaba la voz y todo lo del VAR. Ya, como que se calmaron y se quedaron ya con ese tema así nomás. Como que ya la imagen iba, pero ellos no hablaban más. No, se quedaron callados, dijo ahí, expectantes seguramente de lo que estaba pasando abajo, ¿verdad? No hablo ahora porque están encima tuyo, le decía al árbitro central Rapalini. Y con respecto a una jugada que he visto mucha gente pidió, dando a entender que hubo vicio de nulidad o lo que fuese, fallo de origen de la jugada que terminó en el penal a favor de Flamengo. La mano está. Porque pidieron, ¿cómo esto? Esto tendría que haber retrocedido la jugada, el VAR y anular porque hubo mano. Pero ahí hay que decirle a la gente que por ahí no sabe todavía, que muere la jugada a partir de la recuperación del cambio de tenencia. Al recuperar Otálvaro, cedérsela a Saúl, ahí ya cambió de posesión del esférico, y es decir, en teoría digo, nos saca ventaja Flamengo de esa jugada, porque Olimpia ya recuperó. Digo en teoría porque si el árbitro Olimpia hubiese tenido a su favor un tiro libre de alto riesgo. Fue un momento muy complicado porque el pobre Sousa, que tuvo una noche tan mala que él pide el VAR pensando en la mano. Sí. Él hace la señal para que mire el VAR, le dice al árbitro, el árbitro se va a mirar el VAR, pero era para el penal de Flamengo. Fue una cosa, esa sí que fue una cosa, un punto, como se dice ya, que habrá sido... Yo creo que lo de Salazar fue una trompada en la mandíbula, y este ya fue el knockout total, ¿verdad? Cuando cambia allí, más allá del descuento sobre el final, porque el segundo tiempo tuvo de más, y Olimpia tuvo a merced de recibir muchos goles de Flamengo, que realmente da mucho gusto verlo jugar. De verdad, Diego en esa posición de volante saliendo, Isla pidiendo la pelota, sumándose los compañeros, retrasándose Gabigol, viendo cuándo puede arrancar Bruno Enrique de Arrascaeta, ¿no? Un equipo pero que tiene unos recursos impresionantes, y por eso lamentablemente el arbitraje empañó lo que para Flamengo ha sido otra gran victoria en condición de visitante. Para Olimpia una derrota muy fea, porque insisto, para mí hubiera puesto una valla de contención más importante, claro, para frenar a ese equipo. Porque por eso yo inclusive me iba más a la segunda jugada. O sea, hasta a mí me da la sensación, porque la jugada de Salazar con de Arrascaeta es en el peor momento de Olimpia. Ya estaba 0-1 el partido, y la misma jugada habla de cómo estaba el encuentro, dónde de Arrascaeta quiere recibir y hasta dónde va Salazar. Claro, Arrascaeta va a la patriada, Salazar la tira larga y va al choque. Claro. Y acordate que después del primer gol, Aguilar salva dos, casi en forma consecutiva. Es que Salazar comete un penal, que no es penal porque el jugador de Flamengo se levanta y sigue la jugada. Sí. Yo pensé que se la iban a revisar también. Parecía un momento que le iban a revisar. Pero y ahí, o sea, estaba... Por eso yo veo la segunda jugada. La segunda jugada es allí porque Olimpia lo plantea también desde lo emotivo. Esa jugada de Derles con Felipe Luis, donde los dos son amonestados, allí me parece que otra vez recupera un poco el estado anímico del encuentro. Y después se da esa jugada, la confusión. Por eso iba, la primera por consecuencia y la segunda, repito, o sea, el árbitro ve y no es una jugada más de revisar en el VAR. Los puristas van a decir, no, ¿cómo voy a ir a la consecuencia sin medir todo lo otro?
es que tenés que ir a la consecuencia, porque el propio reglamento, en su espíritu, de las reglas de juego, está para proteger la integridad del jugador. Entonces esos movimientos, más que accidentales, van contra la integridad del jugador. Y el segundo punto, era una jugada de una resolución importante. O sea, no era un saque de meta, no era un córner, era una jugada que tenía una tarjeta roja, un tiro libre favorable, todo lo que quieras. Y para semejante revocatoria, para decirlo de alguna forma, el penal termina siendo de esos penales chiquitos donde vos le mostrás a 10 personas y capaz termine 3-7, 2-8, 4-6, porque si cambian la camiseta, capaz digan, mira un poco cómo lo pisó a Roque, cómo lo pisó a Walter. Pero voy nomás, son jugadas muy chiquitas, la teoría del elefante y la hormiga, para encontrar con lupa, ¿sabes qué acá? Por eso yo me voy más a la segunda jugada, por cómo estaba el partido también en ese momento. Fíjate que después, porque el partido... No, pero la segunda, viste que la segunda yo la pongo, por ejemplo, en calidad discutible, como está diciendo. Pero para mí, pisotón, después aparece la imagen tan rica esa que suele aparecer ahora en todas las transmisiones cuando se está yendo el partido. Para mí el tipo ya a los 40 ya viene tiempo. Cayéndose, sí. Por eso. Pero para mí sí. la de Rascaeta para mí era expulsión directa, por eso me fui más a aquella, ¿no? Admito que sí, que la jugada que cambia el partido, que descuartiza ya el partido para Olimpia es la del penal, ahí termina todo. Porque la reserva anímica que le quedó tras lo de Salazar se agota justamente en ese del penal, porque la pucha. Derry González quedaba como un campeón. Hacerlo entrar a Felipe Luis como lo hizo entrar para la primera amarilla, y que el tipo, con toda la experiencia que tiene Felipe Luis, puta cuánta batalla, y que el tipo cometa esa falta, que era expulsión, 2-1 partido, Flamengo había fallado un montón, Olimpia con algún cabezazo al resultado, encima el arquero estaba mal, el arquero de Flamengo estaba ayer en una noche... de los zagueros. Sí. Y ese Walter casi. Y entonces vos decías, la pucha, no me diga que Olimpia otra vez se está animando, está terminando el primer tiempo, esa era la sensación que quedaba. Por eso cuando cambia y se va al penal, y yo creo que bajaban los brazos todos y se dieron cuenta, ¿no? Más con los cambios, te das cuenta ya cuando Renato, para que Felipe Luis no cometa, ya lo saca, de pase 2 cambios más, ya fue pensando ya en el brasilerao, Orteman con lo misma cosa, entonces el segundo tiempo ya estuvo de más. Yo creo que en el entretiempo, lo de Renato fue claro, muchachos, un gol más, nadie entra en la catimba y terminamos con 11. ¿Qué ocurre? A los 6 minutos Gaby Gula hace el 3-1, y a los 5 minutos después cambia a los dos laterales que estaban muy nerviosos, ¿verdad? Isla y ni hablar lo de Felipe Luis, y después va cambiando paulatinamente, incluyendo a Jordan de Arrascaeta. El tema del 3-1 es que ahí terminó hasta la eliminatoria, porque con la tremenda obligación que tenía Olimpia de buscar el partido, ya sabiendo de la jerarquía de mitad de cancha para arriba de Flamengo, era una invitación a muchos goles. Hasta dentro de todo relativamente ordenado, le agredió y le hizo daño a Flamengo, regalándose y dejando espacio, así campo abierto de grandes dimensiones. Era muy lógico que iba a terminar como pero ya terminó en el partido. Tiempo, y ahora ya llevando al tema del encuentro en sí. O sea, de ayer cuando analizábamos, si Orsús es el que tiene que ir contra Diego, pero ¿de qué te sirve si siempre vas a llegar un segundo tarde? El tema de los primeros 10 minutos, Olimpia lo compitió. Ahora, es cierto, cuando tanto énfasis se va a hacer de la dinámica del rival, de la jerarquía, la primera jugada de gol es de Flamengo, de un córner del Olimpia, que consigue Ramón contra Isla, patea el propio Sosita, descolgó Alves y en 4 toques llegaron. Y si Gabigol no hubiera tocado, el que venía del otro, porque Gabigol está en posición adelantada, o sea, era muy tentadora la posibilidad de la hazaña, pero te regalabas también. Y así el partido se da hasta hasta el choque de Arrascaeta con Salazar. Pero vos mirás, por eso lo del planteamiento cuando Bruno te preguntaba, y vos decías, es un escudo, es una excusa, porque acá desde que se supo que era Flamengo, el debate era, debe animarse, debe ser más ambicioso, no, debe ser muy cauteloso, debe buscar el punto de equilibrio, debe ser intermedio. Y ayer el partido fue abierto en todo momento. Golpe a golpe. Durante, post, barra, que siempre se dio Federico, que te transmitía la sensación que Olimpia lo tenía. Porque animándose Ramón Sosa, Roque pivoteando, Derlis por el costado derecho,
por momentos manejando la pelota Ojeda. Olimpia llegaba y ese aviso de Derli fue... Pero hay dos, lo que me acaba Dani, primera llegada de Flamengo, pero hay dos seguidas de Olimpia. Yo hablo de la llegada de Flamengo, cómo llega por primera vez Flamengo. Es que eso ya fue... Estos tipos son así. Eso ya fue un anticipo porque a Olimpia le costaba el partido perfecto al llegar, que los extremos, que los volantes acompañen bien, sea un equipo corto, que Roque pivote entre los centrales. Y para Flamengo era mecanización, ellos hacen siempre eso. Por eso la otra vez decíamos la semana cuando hablábamos que Flamengo juega igual de visitante como de local. Ellos cruzan la mitad de la cancha con demasiados recursos y te ponen 5 tipos frente al arco. Entonces se veía que el golpe a golpe Olimpia un planteo, llamarle, cambiar lo que yo dije muy abierto, un planteo valiente de Ordeman, pues en el golpe a golpe, hermano, la boleta, si vamos a boxeo, van a terminar día 6, ¿verdad? Día 6 y eso va sumando en el tema que van a meter muchos goles. Yo voy a hablar del ejemplo pugilístico. Yo era más de la idea, porque la premisa para mí del partido de ayer era llegar con vida a la vuelta. Y bueno, es lo que dijimos, claro, un equipo mucho más cerrado. Claro, entonces, esto, llevando al ejemplo pugilístico, yo quería llegar al round 12 para terminar en tarjetas. Ahora, no sé si era tan tentadora la opción, ¿sabes qué? El campeón te va a ofrecer su mandíbula. Tener uno o dos golpes para pegarle y poder noquearle en el primer round. Para mí fue eso. Por eso yo citaba como la primera llegada de Flamengo un ataque de Olimpia. O sea, estos son tipos que estaban... Y ahí pues está también que este tipo de planteamiento o de juego tenés que brillar la perfección. Casi perfecto tenés que sacar en defensa y en ataque. En la primera que tenés no podés desaprovechar. Y tuvo Derlis. Claro. Y tuvo Derlis, por eso hubiese cambiado todo. Aparte, también. Si los dos zagueros vuelven a 5 metros del delantero, algo está mal, ¿verdad? Los dos zagueros como pasó en esa primera. Me estoy olvidando del chiquito. Everton con Isla a la derecha. Pero yo creo que, Federico, yo coincido contigo el tema de los volantes centrales. Ayer estuvieron muy desordenados. No sabían si iba por momentos a la segunda pelota. Orsuza llegaba tarde o cometía falta o miraba pasar. Porque fíjense ustedes cómo llega el primer gol. Pelota larga de Aguilar. Y los volantes estaban en una zona intermedia donde arrancaron tarde si era ir a buscar la segunda pelota o quedarse más cerca del sistema defensivo. Y allí quedaron pagando. Y la manera que fue a buscar los dos. No hubo agresividad así para el quite. Ni Orsuza ni Ojeda. Ahí terminaron regalando ahí un cuadrante de 4 metros. Es que lo que decía Federico ayer mirando la televisión y con Bruno, mira. Hay veces que cuando vos, más allá de la transmisión del rol profesional, después le mirás a tu compañero diciendo, mira, estos juegan. No, claro. O sea, cuando vos decías, Ariel, esos errores, ¿sabes lo que pasa? Porque en nuestro fútbol no se juega así. O sea, en nuestro fútbol nadie hace lo de Gabigol. ¿Se entiende? O sea, vos decís, vos sos el 9, entonces vos te quedás allí o a lo sumas. En el primer gol, él es el que se muestra para ser el receptor de Bruno Enrique, que tiene otra vez otro menú, y arrastra y después mete ese pase. Fue espectacular. O sea, voy nomás también a decir, claro que también van a quedar expuestos porque se enfrentan a cosas que no suele ocurrir en el hábitat, en tu medio. Entonces, cuando se habla del ritmo, cuando se habla de la tendencia, cuando se habla de las rotaciones, de los movimientos, o sea, y ves, no son posiciones fijas. En nuestro caso, bueno, aplaudíamos lo de Ramón Sosa, pero vos sabés que Ramón Sosa allí, lo que ayer decíamos, esa zona de ventaja a la hora de detectar, pero después todo lo otro está en otro nivel estos muchachos. Sí. O sea, Araujo, cómo se movía, Diego, que ayer te contaba cuando Bruno planteaba lo de Mateo, y ahí tenés lo de Diego, que era un tipo que era de la primera camada de los meninos de la Vila con Robinho, que era bien punta, media punta, después va bajando, el tipo no pierde su técnica, pierde despliegue físico, pero tiene toda la inteligencia para hacer jugar al equipo, son otros lo que te corren, y allí entonces, por eso, en ese contexto, si vos me decís, el partido ayer era para, como en la vieja Libertadores, tenés que ir con ventaja para aguantar el partido de vuelta, te compro. Pero para mí la premisa era, y así creo que habían entendido todos, era ir con un resultado peleable. Pero era igual, hablar de boxeo era entrar a colgarse, a trabar la pelea, ¿verdad? Constantemente, porque para mano a mano no, pero también yo por eso le preguntaba al presidente el tema de Ale, porque es un tema. Ale vino y el único defensor que había ayer, no estaba Alcaraz, no estaba Cáceres, y Richard Ortiz tuvo problemas en el partido anterior. ¿Contra quién era que jugó Olimpia?
¿Contra Guaraní? ¿Contra Guaraní? La primera que él pasa de central, me acuerdo, le gana por arriba a Fernando Fernández y construye una situación de gol para Guaraní. O sea, el Olimpia de los problemas se enfrentó a Flamengo. Y cuando hablamos de problemas, hablamos mitad de cancha hacia atrás. Porque adelante estamos todos coincidiendo que con Sosa recuperaron su nivel, con Darly su cancha, con Roque y el orgullo que tiene todavía. Y la cancha, no, Walter González no. Incluso hay dos que tiene para patear y nos anima y hace una finta más y ya le sacan la pelota en el primer tiempo. Yo el segundo tiempo casi no lo analizo ya más. Claro, ya se puede. Yo creo que desde el gol. Me cuesta mucho, ¿verdad? Porque, se desordenó todo ya ahí. Claro, ¿qué vas a decir? Camacho no corre, no, pobre Camacho, ya entró en un partido donde... Y cada ataque de Flamengo era medio gol, sí. Era medio gol. Yo del segundo tiempo la objeción es lo mucho que le aguantó Orsusa. Porque Orsusa ya inclusive en el primer tiempo. Mira que él hace una falta fuerte después de la amarilla. Sí. Pero bueno, por eso te digo, Rapalini ya sabía, mira, acá yo, entre comillas, me excedí con un equipo, entonces lo había dejado y Quintana entró dentro de todo bien, pero sí, el partido, o sea, yo voy nomás mucho tuvo que ver Olimpia también, desde la postura de decir, vayamos por el knockout, y no, porque para mí era llegar con vida al cuarto partido este combo de Guaraní, Flamengo, Cerro y Flamengo. De acuerdo, porque en una jornada perfecta, ¿sabes cuánto ibas a ganar? 4-2. No iba a ganar 2-0. Claro. Porque Flamengo te iba a hacer algo algún año. En una jornada perfecta, estoy hablando que vos toda la que llegase y te van a hacer daño siempre. Entonces era cerrar el partido, pero no sé si no teníamos. Me gustaría hablar con Norteman y que me diga que hubiera puesto Federico, como dijo Brunote. Y Jordan no está. En el medio campo hay un chico que tiene 2 partidos que para jugar. Antonino llegó. Aurelio. Entonces... Y los extremos, bueno, me van a decir los extremos y sí, jugaron bien. Yo lo que bueno más el tránsito fluido que tuvo Flamengo de mitad de cancha hacia adelante. Mientras Renato Augusto denunció los insultos racistas, Gabigol dijo que extrañaba que me insulten en la cancha. Una cosa totalmente diferente, provocativo. Ayer estuvieron Dani con Bruno, pero el tema de mirar el partido... Lo viste por la cuestión del delay primero, y después de escuchar los sonidos de la cancha en el tiempo de pandemia es muy rico porque hay detalles que nosotros no nos damos cuenta porque estamos con un audio que es, verdad que no es de la transmisión justamente, pero ayer era una cosa de loco lo que le saltaron a Rapalini desde el primer minuto. Y también en un momento él admitió que había problemas con el VAR cuando arrancó el partido. Es que por eso llama a los capitanes. Eso cuando arrancó ya le dijo, sí. Eso dijo Roque en la conferencia de prensa. Claro, porque Bruno me pregunta, ¿por qué le están llamando? Y le llama a Diego y a Roque. Y cuando llama a los capitanes, que en cancha no suelen cruzarse, casi siempre es por el tema del VAR, por el tema de la comunicación. Acá en el fútbol paraguayo también ha ocurrido, o sea, y a veces es como que, muchachos, vamos a jugar sin VAR mientras... ¿Sí? Y después como que le hace la señal, ya volvió, pero... Claro, porque fue entre los hay de Gabigol la primera y esa falta que vos decís que pudo haber sido penal. El ingreso. Yo dije, ¿qué pasa acá si no hay VAR todavía? Y no hubo ni consulta, ¿verdad? Siquiera sobre esa jugada. Pero está, mirá que los números limpios hoy estábamos mirando. 28% sacando la Copa Paraguay de los puntos, segundo semestre. Una victoria... derrotas, empates, muy pocos goles. Los números son rojísimos. Claro, por eso yo le preguntaba a Brunote si puede determinar algo del tema del clásico, pero respaldó totalmente. Más ahora que se van. Sí, yo por ejemplo, por eso le hacía también la pregunta, yo no coincido que sean, hechos aislados que conviertense en racha. Porque hay un peligro de siempre encontrarle una excusa. A mí no me hace creer que Olimpia perdió contra Guaireña porque no le cobraron el penal a pero ¿cómo se instaló? Que no, inclusive, que vamos a pedir que nunca más arbitren... de hecho lo hicieron. Claro, y era a dedo. El árbitro, el cuarto árbitro en el... o sea, voy nomás a eso. O sea, vos podés hacer esa lucha paralela que hacen todas las dirigencias de todos los clubes, pero si... Eso lo decís boca para afuera, pero si adentro vos otra vez le decías a tus intérpretes, sí muchachos, ustedes no jugaron mal. Y vos veías en el segundo tiempo contra Guaireña que estaban todos nerviosos, que un chico como Brian decía, sí, hoy el arbitraje fue pésimo. Y eso, no son buenas señales. Buenas señales. Claro, aparte entonces, el rendimiento del último partido, ¿verdad? Ayer me acordé de Johnny y Ariel creo que lo dijo también.
de Iván Torres. Iván Torres es el mejor jugador de Olimpia en este momento, el más regular. Sí, el líder. Ayer cuando la papa quemaban, en ese momento el tipo agarraba, iba con la pelota, con técnica. Sí. No estoy hablando del gol, sacar el gol porque el gol ya hizo. Asumía riesgo. No, asume riesgo, se tiene fe y tiene buena técnica. Yo con Aguilar y Sosa les puse en el podio imaginario de... A mí me gustó en el podio por el mío, Ramón. Roque y Otálvaro, que su centro casi, creo que si metió 6, 5 fueron... Repito, ha de ser casi el único caso, porque sí, tenés caso de los 10, porque son diestros que juegan por la izquierda, tipo Silvio Suárez, ya que estamos hablando de Olimpia. Ha de ser el único lateral derecho que tira mejores centros con la izquierda y malos centros con la derecha. El gol es el centro de él. En el segundo tiempo hay un centro con la derecha que creo que fue allá donde estaba la barra, ¿verdad? Pero... O sea, pero mucho cruzó bien. Mucho centro, digo. Pero él sabe que él cuando tiene que cruzar bien y tiene tiempo siempre hace pero así, de esa manera, con ese perfil de acomodarse para la zurda. Y así llega el gol. ¿Sí? El gol de Tito es un centro de Otálvaro desde la derecha con la izquierda. Claro, que no llega a tocar a Sosa. Pues si la tocaba estaba adelantado. Pues si la tocó, no. Para venir no la tocó, yo estaba mirando bien. Yo decía, mira, no, me diga que le va, sí, yo lo decía. Y revisaron. La gente de la platea salta al campo, yo decía. Y revisaron porque el tiempo caótico. Pero por eso, o sea, pero mira que podía pasar, ¿eh? Sí, y claro. Si pasaba que tocaba, o sea, tenía que anularlo. Claro, no, por eso decía, mira, acá hasta esto le puede pasar a Olimpia en ese primer tiempo bastante agitado. Hay un árbitro que escribe una columna en La Nación, Cime. Fue dirigente de árbitro argentino y era árbitro de primera mucho tiempo, que habla de una increíble situación, ¿verdad? La vivida ayer por Rapalini, que fue, dice en Argentina, estaban diciendo que va a ser el árbitro en el Mundial, que es el mejor árbitro de Argentina hoy, y fue el que arbitró en la Eurocopa. Claro. El que tuvo el privilegio de representar a Sudamérica en la Eurocopa, Fernando Rapalini. Y mira que le dieron más partidos de lo que le iban a dar porque pitó bien. Y pitó todo bien. Yo todavía me acuerdo de ese Francia-Suiza, el partido donde Francia... Claro, porque él le dio un partido medio fulerito primero. El primer tipo Macedonia del Norte. Y después ya le dio un partido decisivo. Y Francia-Suiza, donde se elimina el equipo de Mbappé. Claro. O sea, y después creo que le dieron otro. O sea, venía bien y era es el caballito de la Conmebol y de la AFA. Exactamente. O sea, pero... yo por eso, yendo a lo netamente Olimpia, no coincido con la lectura del presidente. O sea, de decir... No, estamos bien, pero hubo hechos aislados que están conectados en el tiempo que hace parecer que estamos mal. No, entonces yo creo que esa es una lectura que puede ser preocupante. Y mientras escuchaba, cuando a vos y a Ariel le decía el tema de los titulares, ¿sabes qué frase a mí me vino a la cabeza? Que nos dio justamente acá. Le pido paciencia al hincha de Olimpia con el tema de ser competitivos. Claro. Porque ahora sí. Porque si me decís 4 titulares y vos ves, o sea, Antolino lo vas a vender, a Roque no. O sea, no. No es un universo demasiado grande para decir... Brian Ojeda, Pita, Iván Torres, es otro que está en la... Después de Brasil, dicen, que creo que ya estaba hace un tiempo. Y la persona que me comunicó, le pregunté por uno, me respondió, le pregunté por otro y ya no me respondió más. Quiere decir que hay gato encerrado. Pero te decía, por Ojeda hay un sondeo importante, no hay propuesta todavía. Pita, Ojeda, Aguilar, acá me dicen Derlis, pero de otra buena fuente me dicen Iván Torres, que también está, que puede surgir algo en Brasil, con Iván Torres. Entonces, Olimpia está buscando achicar esos recursos, ahí pueden volver los castellanos y compañía. Lo de Ale es a ver... Ale es el López de este segundo semestre. El López, pero mira que López que ya fue un par de partidos. No, claro, yo te digo el famoso, ¿quién recomendó? ¿Por qué vino? ¿Qué está haciendo acá? Claro, pero a Ale creo que lo trajeron o Baceda o Rosito. Pero a López, pero a Ale no lo trajo... No, Ale ya lo trae esta dirigencia, el famoso... este el que nos eliminó el año pasado con el gol contra Delfín... Así nomás. Saludos para Hugo Silvero que me decía hoy, no, el árbitro no tiene nada que ver. Y mira que fanático total. Y le digo a otra persona, me dice, el tema que yo dije, Olimpia 4, Flamengo 2, dije haciendo un partido perfecto para que se entienda que, aún haciendo partido perfecto, Olimpia iba a recibir goles. Y si va a recibir goles de un visitante, más como Flamengo se complica en la revancha.
Eso dije que el plan de salir a atacar, la audacia entre comillas, me pareció que era nociva porque Flamengo le iba a hacer goles sí o sí. Y el tema era cerrarse, como tener la táctica ahí de la Curitiba y trepada al tronco, a la rama, y tratar de asfixiar, pero no. Campo libre te iban a ganar sí o sí. Es que Olimpia tiene por eso, para no enfatizar solamente en los defensores, Olimpia tiene un mal sistema defensivo. Fíjate que en todos los partidos de este semestre, el único donde uno dice, y está bien que no le hayan hecho un gol, es el partido contra Inter acá en Asunción. Porque Olimpia solamente tiene esos 2 partidos contra el equipo gaucho, que termina 0-0. Sabemos lo que fue Porto Alegre. Acordate los problemas que tiene esa dupla de Inter, de la dupla ofensiva, comparando con los Gabigol y de Racaeta. ¿Qué le pasó a Yuri, que hizo 3 goles contra Flamengo? Se vengó contra Flamengo. Thiago Gallardo, y sabemos, Gabigol no es ni Thiago Gallardo, ni Yuri. O sea, entonces, pero voy nomás, no es solamente ellos. A ver, hasta el 12 le hace un gol. River le hizo 3, Guaraní le hizo 3, Guaireña le hizo 2. O sea, estamos hablando de un equipo que... Y Sumac Aguilar en todos esos partidos tuvo su influencia también en sus tapadas. Ayer Aguilar jugó bien. Sí, vos elegí el podio de Aguilar. Sí, y estamos hablando de un equipo que recibió 4 goles. Eso. 4 goles y contra un equipo que falló muchísimo. Vos ves, el partido fue tan abierto que entre los dos creo que tuvieron 40 disparos. O sea, creo que fue 22-13 más o menos a favor de Flamengo. La estadística, Sí. O sea, son números irreales para un partido de Copa Libertadores que uno supone que va a ser cerrado. ¿Cómo terminaron los otros partidos? 1-1, 0-1. Y el de ayer que rompe todo, es decir, 4-1. No. ¿Se entiende? O sea, es como que... Entonces, yo voy también, repito, comprendiendo lo del VAR, pero desde la postura. Era, bueno, vayamos al knockout, soñemos con el knockout. Con un partido perfecto, que en los 10 minutos, desde la postura, se palpó algo. Pero al no finalizar y al no subsanar los errores defensivos, después Flamengo terminó castigando. Bueno, revancha el próximo miércoles, clásico 18-15 el sábado. El clásico, todo el clásico, ¿verdad? Lo que puedan en el clásico. Y después allá los físicamente más aptos. Sí, no, claro, que vos sugerías guardar alguno para el clásico. No, digo, cada cosa extraña que hay de repente, pero todo en el clásico. En todo caso, con todos los titulares del clásico y si no alcanza algunos mezclado el partido con Flamengo. Esa es la realidad. Y sí, porque después tenés campeonato local y local. Sí. 7 puntos. Hasta, mirá, si el tema es promocionemos nuestros valores y eso, los jugadores. Vos a ver los jugadores que ya están de retirada o que no son tuyos. Y mira, ponés juveniles. No te digo juveniles en el sentido de lo que juegan la Copa Paraguay. Pero entre Orsuza y Quintana, y se hacen unos buenos partidos porque, repito, yo escuchándole al presidente de Olimpia, me hizo recordar aquella nota cuando le decía a la gente de la Olimpia, les pido paciencia, porque van a venir semestres más complicados, tanto en lo económico como en lo deportivo. Vamos al 41-51-730. 41-51-731. Pero antes, Edgar Orteman y los oyentes, por favor. Ya saben el sistema. Nombre, de qué ciudad, edad y la opinión abierta. 41-51-730, 41-51-731. Después de Orteman, Edgar, antes, por favor. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor grasa, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido al 0984-800-650. Candilejas, festeja su 39 aniversario con las mejores máquinas del país. Estamos de fiesta del jueves 12 al domingo 15 con sorpresas, regalos y sorteos recargados de más de 15 millones. Viernes la previa, DJ en vivo. Sábado grupo Latin Cover, promos de cervezas, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario.
Bruselas, Casa y San Martín. En Electrovan tenemos esta oferta por la Semana del Niño. Bicicleta Galoy X-Cross Aro 20 en cuotas de tan solo 150.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales Electrovan en Facebook y @ElectrovanPY en Instagram. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cámbiate a Claro. El mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Desde el lunes 9 al lunes 16 se viene la Semana del Niño con descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles, accesorios para bebés y todo lo que necesites para tus chicos. Haz tu pedido al delivery 627-7000, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Creo que hicimos un muy buen partido. Hay que felicitar a los jugadores de haber enfrentado el mejor equipo de Sudamérica en los últimos años, pero es difícil jugar contra el mejor equipo, más contra el presidente del colegio de árbitro, más el VAR, más todas las situaciones arbitrales. Ya pasó en toda la Copa Libertadores, le pasó a Católica, le pasó a Boca, le pasó a Cerro Porteño y hoy le pasa a Olimpia. Entonces creo que una Copa Libertadores con tanta pasión, con tanto buen juego, que el presidente del colegio de árbitro maneje un arbitraje tan malo y tan nefasto en el VAR, que el VAR vino para solucionar los problemas del fútbol, no para crearlos, es difícil analizar el juego. Entonces yo sé que la mayoría de los periodistas paraguayos tienen muchísimas preguntas, le pido disculpas a todos, pero hablar de lo futbolístico con la vergüenza que fue el VAR nuevamente hoy en día, en esta etapa tan definitoria, como pasó en Copa América, como pasa en las eliminatorias, creo que con el mayor de los respetos no puedo hablar de lo futbolístico. Habría que analizar, o el presidente de arbitraje tendría que analizar su nefasta actuación con el colegio de árbitros y con lo que es el VAR para que todo esto mejore y en el fútbol los jugadores puedan perder contra un mejor equipo, que nosotros enfrentamos un gran equipo y seguro que merecidamente hicieron los goles, pero no a partir de que un jugador nuestro termine internado, no a partir de 2 manos consecutivas adentro del área y una fuera del área para que después termine en penal para ellos. Así que les pido disculpas a todos los periodistas paraguayos, pero creo que más allá de este análisis no puedo hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:51. Bueno, está la conferencia, preguntaba Bruno al principio. Está la gente. Va a tener Ariel Mareco, el hombre del momento. Yo no de acuerdo a vos no puedo hacer ver. No, pero yo estoy acá, Ariel. No me estoy llevando bien con la gente. Alguna cosa. ¿Cómo no te llevas bien con la gente? Sí, ¿qué si nosotros no nos llevamos bien con la gente, ¿qué va a hacer de nosotros? Bueno, yo no. Si nos debemos a la gente. No, pero yo le puse las armas, ¿Vos le pusiste? ¿Pero qué armas le pusiste? Allanado a una buena relación, pero... Y bueno, y tratar de... Bueno, voy a intentar. Tratar de recuperar la relación a partir de este convite con la gente, sí, a través del teléfono. Pero anoche fuiste buscado o... No tenía internet anoche. Recién esta mañana pude... le avisé a los muchachos. Vos sos el primer caso ese, cuando viste a los muchachos y dicen que parece que se quedó sin internet, vos estás confirmando que efectivamente te quedaste sin internet. He visto muchas referencias. Vos sabés que yo prefiero él me hackeó la cuenta antes que me quede sin internet. No es para excusar. No puede ser la primera vez. Ya escuché la gran bola de me hackearon la cuenta. Viste que los muchachos pusieron, se le terminó su internet, vamos a hacer una vaquita para enviarle un paquetillo. Sí, se me terminó, hoy cargué y... Pero sinceramente, ayer tipo... 20 días, no se te pasó una palomita ahí. Vos sabés que prefiero nomás ya... No te tentaste, hay una frase que dice, la
el mejor conflicto ganado es el evitado, algo así, ¿verdad? Entonces, porque en Twitter... Vamos a ver hasta cuánto dure Ariel. Basta ya. Que no sea selectivo nomás tú... Lo que pasa es que en Twitter la gente entiende como quiere. Ese es el problema, y entienden todo mal. Pero va a ser siempre así, va a ser siempre así. Entonces, en la entrevista también hay gente que... Y si no por eso, imagínate. Imagínate. 140, entonces, entre contaminar el ambiente... Bueno, ponete el teléfono en la radio y hay gente que está esperando. Mucha toxicidad por medio. Hay gente que está esperando, por favor. Amenaza, deseo de muerte, todo. Evitemos nomás eso. Buenas tardes. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Aldo de Itoba. Muy bien, espectacular el sistema ya consabido. 12-8 nomás, Ariel, tranquilo. Fíjense nomás, ¿qué pasó con el Chelo así de arriba? Está, ayer calentó inclusive para entrar. Y vos sabés que le pudiera haber jugado de central y tirarle un poco más a Richard. Esa es mi humilde opinión, porque... Y sobrar Derly González. Meterle patada a los brasileños y segundo tiempo jugar con Derly. Esa es mi humilde opinión. Muy bien, Aldo, gracias por llamar. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tienes tiempo hasta el 5 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Buenas tardes. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por fin pude entrar, carajo, después de 3 meses. Bueno, qué suerte. Ariel, sí. Vos sabés que yo apoyo lo que vos decís, y cierto lo que te dice Vargas Peña. Él entiende bastante de fútbol. Yo me voy a quedar con lo que él te dijo ayer. Orteman no es técnico actualmente para Olimpia. Puede poner todas las excusas que quiera, arbitraje, todo lo que quiera, pero el equipo no le gana ni a Guaireña. O sea, esa es la realidad. Y quiero que sigas tuiteando, porque yo apoyo y siempre te sigo en las redes sociales. Pues, y voy a ver si hay alguna cantidad importante de pedidos, podemos analizar seriamente. Apenas lo que te dice Vargas Peña, Ariel. O sea... Ignorable nomás, vos ni sos el rey. Lo que hay, dice él. Y yo no me quiero bloquear porque es como que no sé la libre expresión y en final de cuentas cada quien puede expresar lo que quiera. Yo no le bloqueo a nadie. Si tengo algo, no le bloqueo a nadie. Y vos sabés que, también me solidarizo con vos en qué sentido, porque te tira enfrente a los leones y lo hace Bruno y lo hace todo más tu compañero. Yo la no lo veo bien, pero bueno, forma parte del show. Forma parte del show, no hay problema. Está bien. Gracias por llamar. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. El Mariscal Barbería. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Julián Ariel Mareco. Sí, señor. No está mío, Va a la portería, llegó ahí. La ciudad más limpia de Paraguay. Atiraui, don Feliciano Martínez. Sí, señor. Va a parar de amigo. Mi opinión, ya de Vargas Peña, ya por cierto. Ya voy a hacer Juven de 20 mi tango, se atendía a ese, valieros está todo ya, vendu. Qué suerte, che. Entonces, ya de presidente Conmebol paraguayo allá. Sí. Presidente le diga al socio. A la vez ya me conseja. Por lo menos que sea justo donde lleva. No hace falta un regalado ahí. Ya, la moneda de allá puede llevar. Abajo Julián se la haga y hay que venir a pero a coger la gente, pero a me capturé me mira la gente de la micrófono. Ya le está, en cualquier momento ya yo justa cordillera todo. Y yo a tirar que haya una tira mi niña vaya. Va, aparte pendeme. A mi gente a tirar, a ver sobre tu taichera, que te distancia de fuga, a la pelota. Y catube, o sea, que tiene local y nada candia lo más. Va, se candia lo más. A Pepe ya yo justa aproximadamente. A mi gente y va. Ndai cuaina le anda a pillar a la zona. Ya, primer compañero, ya yo 48 y ya 5 kilómetros de la ciudad de Atila. Pero Atileño no apenas, yo dejé porque como así, claro, yo aportaba ahí que hay. Y por más años la política más. Gracias a Julián, Ariel Mareco. Ahora, amigo, gracias por llamar. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Buenas tardes. Hola Ariel, mi ¿Qué socio, tal? mi cuate, ¿cómo andas? Bien. Bien, bien.
Yo lealmente, para ser bien sincero... ¿Será que nombre y de qué parte es el sistema? Enrique Sánchez, acá de la ciudad de Luque. Ah, bueno, hola Enrique. Espectacular. Bueno. Bueno, yo soy olimpista fanático de los fanáticos, pero hasta ahora no entiendo por qué Orteman no le tuvo en cuenta a Rodrigo Rojas y a Carlos Rolón, por ejemplo. Rodrigo Rojas es mejor que Ursusa y Rolón sí que le hace 10 a 0 a ese Agustín Ale, no sé ni dónde puta le trajeron, por ejemplo. Y creo que la eliminación ya está ya, y ahora pensar ya en el campeonato local y ganar el sábado el clásico y a repuntar. Bueno, gracias por llamar. Agosto On llegó a Inverfin. Durante todo agosto disfruta en Inverfin ofertas imperdibles con descuentos del 10 hasta el 30% en productos seleccionados, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores y mucho más. Realiza tus compras hasta en 18 cuotas, ofertas exclusivas hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Visita una sucursal de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828, también en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, se está reconciliando con un público que precisamente, no el de Twitter, sí, y tampoco el de esos colores que... Sí. Capaz armo un grupo así con este... Con No, pero estos son hinchas olímpicos. Sí, no, claro. La gente que ayer esperaba una aplicación tuya era de la otra vereda, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, como que no es un concurso válido, ¿te Dani? No podemos probar acá si se está reconciliando con el público o no. No, ¿cómo es? Si utilizamos la jerga argentina, sigue la grieta. Claro. Sigue la grieta. Bueno, la última vez hubo reportes inclusive que en aquel clásico del 95... Ariel estuvo... Bueno, entró Osvaldo con la... Osvaldo Domínguez. Claro, que estuvo ahí... Estuvimos ahí, la parte preferencial. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Qué tal, señor? Tranquilo. Tomás de Paraguarí. Hola, Tomás. Sí, Orteman, a ver, Ariel, hoy ya está dirigente fuera, donde en Boja, fíjate, venimos ya de acuerdo y que ya hicimos un buen partido, y aquello más de ganar y que iba un buen partido, creo que ya, bueno, ¿de qué te sirve tener la tenencia de la pelota? Manejamos el partido, ya, entonces ya fue daño y equipo más, Ariel. Contra Guaireña, yo he visto el segundo tiempo, ni una sola la llegada no tuvo Olimpia. Va de vestido. ¿Y cómo pretende ganarle así a Flamengo? No, hablo por temas a dirigente, la tema Ariel. Se tiene que ir todo. Bueno, gracias Tomás por llamar. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, y la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Quién habla? Ramón de Asunción. Te escuchamos, señor. Estoy muy dolido por lo que le pasó a Olimpia. Yo soy de Cero. Sí. Pero quiero hacer una reflexión. ¿Cómo no? No van a poder nuestros jugadores paraguayos rebasar Argentina, ni mucho menos Brasil, ¿verdad? Con la preparación, con la falta de pago, ¿dónde están los dirigentes que no se ponen al día? Ojo ahí con la año de fútbol. Los jugadores no son profesionales, la mayoría, algunos de otros sí, pero la mayoría no son profesionales. Y entonces que me gustaría que ustedes averigüen por qué tanto el atraso. Si no se puede, que se cierre todo, pero no podemos competir en desigualdad de condiciones, porque es muy desigual la preparación, en el salario, en el trato, todo eso influye. Y Olimpia ayer no se merecía esto, en realidad. El VAR estuvo pésimo, no colabora en nada el VAR. ¿Por qué tiene tanto peso el VAR? ¿Quién es el VAR? Mira, se le importa de averiguar, ¿por qué?
tenemos esta clase de dirigentes arbitrales, ya sea porque demasiado único perjudica al espectáculo, le perjudica a mucha gente, seguidores del fútbol. Bueno, ya averiguan, mira, Ariel. Muy buena. Gracias, señor, por llamar. Pasa que tengo muchos esperando, ¿sí? Abrazo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bien, señor. Le habla acá de San Lorenzo Francisco de Esquí. Hola, don Francisco, ¿qué tal? Yo le apoyo a Orteman, ¿no? El problema es que no hay jugadores buenos en Olimpia. Del 79, cuando salió campeón, ahí debutó Jorge Guá con 19 años. Y Rogelio Delgado también con 19 años debutó en el estadio de Boca Juniors, ¿te acordás? Y eso hubiera hecho otra puede estar eso que es de su puesto, o sea que de la defensa, porque el Chico no es central. Y ahí de medio campo no tenía y hubiera probado por los juveniles por lo menos de su puesto. ¿Verdad que es cierto? Podría ser, don Francisco. Gracias por llamar, muy amable. Listo, señor. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutre y de sabor tu vida. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. Y Desa te trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi ídolo? ¿Cómo está Julián y Ariel? Bien, bien. ¿Quién habla? Rubén Darío Rojas de Ciudad del Este. Ciudad del Este, ¿qué tal, Rubén? Todo bien, perfecto. Mi amigo, es para contrarrestar nomás. Yo soy cerrista, en primer lugar. Y también soy usuario de Twitter. Te suelo siguiendo. Pero para mí, excelente todo tus opiniones. O sea que yo de mi parte no tengo nada que objetar. Y te sigo y siempre te apoyo. Siempre te envío frases de apoyo. Bueno, te agradezco mucho. Mi amigo. Excelente. En esta época escasea mucho en el Twitter. Gracias por llamar, Rubén. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ariel. Yo estoy llamando de Itacurubí, Rosario. Itacurubí, ¿qué tal Itacurubí, che? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal va a estar nuestra ruta? ¿Se conserva? Sí. Está bien, ahora la ruta se está reconstruyendo otra vez, se está recapando hasta el Rosario. Excelente, ¿hasta Puerto? Sí, hasta Puerto Rosario. Hay una empresa que trabaja por lo menos ya hace 2 años. Qué espectacular, se repara permanentemente. Ariel. Bueno, a lo nuestro. Sí, quiero comentar un poco por el fútbol. O sea, yo soy fanático de Deportivo Santaní, pero aparte tengo un inquietud que quiero divulgar por esta emisora. Porque estamos mal, o sea, en cuanto al arbitraje, estamos perseguidos, también la selección, los clubes mismos, Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, cualquiera sea, y dónde está ese nuestro compatriota que está como presidente en el Conmebol, Alejandro Domínguez, no, está como títere, o intérprete, por lo menos, yo creo que
Brasil y Argentina y otros países grandes está y voto, pues, y él quería atornillarse por el cargo, le permiten muchas cosas malas hacerle pasar su compatriota, porque en anterior ya sufría. Y eso no va a venir, algún día no era mi nombre. Sale, señor. Muchas gracias por llamar. Saludos a la gente de Itacurubí. Donde hay Tokio, hay un electrodoméstico que mejora cada lugar de tu casa. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas preferidas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Este domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Día Pechugón, 29 de agosto. Pechugón, deliciosamente natural. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está la mesa ahí? Bien, bien, bien. ¿Quién habla? Pedro de San Juan Bautista. San Juan Bautista, Misiones. Sí, sabes que acá es sencillo. Orteman quiere sacar la nalga a la jeringa. Él es el gran responsable del show que se vivió ayer. Planteó mal el partido desde el vamos. Meterle a Ortiz como líbero, sabiendo que él juega brutamente, juega fuerte. Desde los 4 minutos ya jugó condicionado. Esa es la realidad. Orteman es el gran responsable y se tiene que ir. Bueno, gracias por llamar. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, de 20 libras en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Buenas tardes. Ariel. Señor. Don Marcelino, soy Campo Grande. ¿Qué tal, don Marcelino? Va a la puerta. ¿Cerca de Independiente? Cerca del cruce de Corá. Ah, Cerro Corá, correcto, está bien. ¿O pasa Cerro Corá será? Ariel, tengo 2 inquietudes, ¿será? Sí. Los jugadores de Olimpia marcan distancia a los jugadores brasileños. Y ese ve... Tenés razón. Mortal será. Sí. Y otra cosa que era... Orchuza y el otro mediocampista, el joven ese. Ojeda. Sí. ¿Por qué pican? El jugador paraguayo pica 1, 2, 3 veces y después le pasa a quien tenía que pasarlo de un pique. ¿Y sí? Pues el técnico pues no corrió. Anoche el de la televisión argentina dijo, mira, ese está solo, dijo cuando iba a tirar un centro. ¿No se dieron cuenta ustedes de eso? No, la verdad que ese caso puntual, pero coincido contigo que se marcó mucho a distancia, no se le hizo sentir. No le pasó el centro. Pero iba a pasar y se podía chutar el gol. Pues técnico pero no ve, o tema pero no ve esa cosa, será. Yo como olimpista me molesta, ¿sabes? Un abrazo, Ariel. Dale, amigo, abrazo. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario, saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Qué tal, señor? Emilio de Capiatá. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué parte de Capiatá? Ruta 1. Ruta 1, muy bien. Le pregunto nomás. ¿Qué pasaría si Olimpia va y le gana a Flamengo allá en Brasil? ¿Qué van a decir la gente después? ¿Qué van a decir? Ahora le está echando mano a todo, al técnico, a los jugadores, al referee. ¿Qué pasaría si por ahí va y Olimpia gana allá? Y tiene que ganar 4-0. ¿Ahí entra diferencia de goles o no? Sí. Claro. Ahí entonces, ahí está
la cuestión. No, es 1-0 nomás, señor Emilio. Ese es el tema, es una misión casi imposible para no ser imposible. Sí. Bueno, gracias, Ariel. Dale, señor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Buenas tardes. Ariel. Sí. Mi ídolo, carajo, será. ¿Quién Ariel, habla? no vayan a dejar Twitter, papá. Freddy de Ciudad del Este. No vayan a dejar Y Freddy, estoy sumando votos pedidos. Vamos a ver si hay más votos de pedido o de rechazo. Y dependiendo extraña, qué, Ariel, se extraña la foto qué emoción del gana, Adado le vamos a Vier seguir metiendo. en el Twitter. ¿Cómo? Se extraña la foto del Adado Vier en el Twitter. Vamos a levantar otra vez. Mañana es viernes. Sí, mañana ya es su día. Fuerza, Ariel. Fuerza, fuerza. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, entró el lavado sobre el final, ¿eh? Mira, yo no tengo nada que ver, ¿eh? 13 con 14, ¿qué tiempo aquello, no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero un padre Federico puede ser de dado ir para... Ah, hace poco estuvo. Hace poco te llevaste cuando te... Claro, un padre, sí. Bien, Me bien, pidió bien, para bien. levantar en Twitter, pues mañana ya es el día. No, pero tampoco estamos subvencionando los fines de semana. Che, bueno, cerramos con el último oyente, la última persona que estaba esperando, Bueno, ¿sí? bueno, bueno. Atenderle. Buenas tardes. Hola. Hola. No, ya se fue. Bueno, cortamos entonces. Se fue, bueno, lo que decía Roque, Santa Cruz, y después ya estamos con Edgar, 13 con 15 minutos en todo el país. Roque Santa Cruz, pasamos a las preguntas. Esto es fútbol y puede suceder cualquier cosa. ¿Ustedes sienten que la clasificación se ha perdido esta noche en casa? Bueno, es muy pronto para sacar conjeturas no acerca de lo que podría ser ese segundo partido. Lo cierto y concreto es que hoy estamos lastimados, golpeados, ¿verdad? Porque no es ni mucho menos el resultado que esperábamos, que buscamos y que por el que se corrió y peleó cada pelota. Así que, como bien dijiste, en el fútbol pueden pasar muchas cosas y se han visto cosas extraordinarias en el fútbol, ¿no? A lo largo del tiempo. Y nosotros sin duda que para clasificar tendríamos que buscar uno de esos grandes milagros que se pudieron ver en el fútbol, pero bueno, los partidos hay que jugarlos todos y estamos ante un equipo obviamente de mucha calidad y que ya veremos en su momento cómo se van dando las cosas. Llave prácticamente cerrada. ¿Qué considerás que les faltó hoy? Bueno, fue un partido de mucha ida y vuelta. Creo que ellos han sabido prevalecer su calidad, ¿no? en la última parte del campo. Han sabido crear muchas oportunidades de gol, de hecho la han concretado algunas. También nos han sucedido algunas cosas, ¿verdad? Con respecto, ¿no? a de ir de una expulsión a tener la posibilidad de jugar contra un equipo con un hombre menos, a tener el penal y el 2-0. Entonces también se dieron algunas circunstancias, ¿verdad?, que hicieron que el partido se nos ponga muy cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ve un equipo que tiene mucha calidad, que tiene un ritmo y un cambio de ritmo distinto. Que bueno, que nos ha hecho sufrir y hemos pagado, ¿no? el precio también al estar jugando muchas veces golpe a golpe un partido contra un rival de esta calidad, ¿no? Así que bueno, yo creo que como habíamos hablado en el vestuario, no nos hemos guardado nada, sentimos que habíamos entrado bien, que habíamos incluso, ¿verdad?, tenido algunas oportunidades de poder concretar, al no poder concretarla y ellos con la velocidad y verticalidad que tienen, ¿verdad?, nos han creado muchos problemas. Más allá del pésimo arbitraje, ¿por qué les cuesta finalizar las ocasiones?
Bueno, esa es una de las materias pendientes, ¿no? Hemos creado otra vez, ¿no?, algunas situaciones que las hemos podido terminar mejor, algunas por no concluirlas mejor, otras por a lo mejor fallar en el último pase. Lo cierto y lo concreto es que nos está costando caro no aprovechar esas situaciones. Nos ha pasado también en el campeonato local al no abrir marcadores y después al ser un equipo que propone siempre y que siempre al estar proponiendo deja también espacios atrás, también la verdad es que las llegadas que nos han creado también las han terminado y las han terminado en gol, ¿no? Entonces es una fase difícil por la que estamos pasando en esos términos y bueno, a veces cuesta, ¿no?, sacar poco premio, ¿no?, de tanto desgaste, pero el fútbol es así y lo que toca es seguir remando y esperar, ¿no?, que la suerte cambie y que el trabajo por sobre todo, ¿verdad?, nos termine redituando mejor, ¿verdad?, lo que vamos creando. ¿Cuál es su opinión sobre el arbitraje en esta Copa a nivel general? ¿Siente que hay favoritismo hacia equipos brasileños? Bueno, es muy difícil y siempre tratamos los jugadores, ¿verdad?, de no meternos en estas discusiones. Son temas casi hasta un poco más políticos. Yo creo que se va a pronunciar el club como club, ¿no?, al respecto. Hoy apenas terminado el partido, escuchamos algunos comentarios de algunas apreciaciones, ¿verdad?, que son no son tan fortuitas para nosotros. No sé todavía cómo se ha dado, por ejemplo, el segundo gol. Aparentemente hay una mano anterior al penal que no se controla, entonces es difícil, ¿verdad? Creo que también es un campeonato que mueve mucha pasión, ¿verdad? Los jugadores también estamos a un ritmo muy intenso, a veces también eso dificulta mucho. Como te digo, creo que ya en su momento seguramente que el club a nivel dirigencial se va a terminar manifestando al respecto. Con lo vivido hoy y la superioridad del rival, ¿ya se dio vuelta a la página internacional? Bueno, ahora de momento todavía duele la herida, no es una herida muy reciente, tenemos encima todavía un clásico, ¿verdad?, del fin de semana con poco tiempo de recuperación y también presionados, ¿verdad?, por los malos resultados que hemos tenido en el campeonato local y la necesidad, ¿verdad?, de tener que ganar, así que esto por suerte nos termina metiendo de una otra vez, ¿no?, en la competencia a nivel local. Eso ayuda, ¿verdad?, para dar vuelta a la página, pero la verdad es que vamos a seguir hasta el último minuto dando guerra. Y creo que hoy, más allá, ¿verdad?, del resultado abultado, en muchas fases del partido hemos competido correctamente y yo creo que vamos a terminar yendo allí también, ¿verdad?, para volver a hacer y presentarnos, ¿verdad?, lo mejor posible. ¿Por qué te parece fueron tan superados por momentos en el trámite del juego? Bueno, yo creo que obedece básicamente, ¿verdad?, al hecho, ¿verdad?, de que tienen un juego de posesión muy bueno. Eso desgasta, cansa y por momentos te da la sensación, ¿verdad?, de que te cuesta mucho recuperar y que las situaciones que van creando terminan haciendo por ahí mayor, ¿verdad?, la superioridad dentro de un partido. Hemos tenido algunas ocasiones buenas, otras medias ocasiones que a lo mejor pudimos haber terminado mejor, pero nuestro juego es mucho más vertical, ¿verdad?, es de poca elaboración algunas veces, es de ser más directos y yo creo que esa superioridad de ellos se ve reflejada también por las posesiones largas que ellos tienen y también por obviamente porque hay mucha calidad en su equipo, hay muchas individualidades, ¿verdad?, que con movimientos, con pases y con llegadas hicieron, ¿verdad?, que el marcador fuese como es, y incluso hay que también ser francos que pudieron haber también marcado o terminado mejor otras jugadas
que han creado. ¿El árbitro les dijo algo del VAR? ¿Por qué no se revisó lo de Salazar? Bueno, en su momento nos había comentado a los capitanes que estaban teniendo algunos problemas de comunicación, pero en el momento en que sucede el choque, ¿verdad?, de Salazar con el jugador de Flamengo, dijo de que habían revisado y que vieron un contacto abajo y que es posterior al contacto abajo, ¿verdad?, el encontronazo, ¿verdad?, de la mano del jugador con la cara de Tucu. Así que bueno, para nosotros es muy complicado, ¿verdad?, determinar qué fue lo que pasó exactamente. Lo cierto que bueno, que tuvo también un fuerte golpe y que bueno, afortunadamente, gracias a Dios, está también ahora mismo estable. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 13 con 24 minutos hasta allí, capítulo Olimpia, Flamengo. Hablaba Orteman, tuvimos también la opinión de los oyentes con Ariel y lo último de Roque Santa Cruz. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. 13 con 25. Ustedes saben que estamos a 48 horas del clásico. 48 horas del clásico. Que mueve muy poco por la situación en los dos clubes, por lo de Flamengo Olimpia ayer, la tabla. Fíjate, en el caso de Cerro se habló más, por ejemplo, de lo de Villasanti. Con toda ¿Quién va a ser su reemplazante? Es la pregunta, porque ya está descartado Pica. ¿Ya lo descartaron? Sí, el que va a estar es... Viera. Bueno, lo va a decir, creo que Viera parece que Viera está en recuperación todavía. Por la rodilla. Claro, lo va a decir Juanma, porque hay que buscar reemplazante para Patiño y para Pica, para Villasanti. Claro, y para dimensionar lo del clásico. ¿Te acordás esa vez cuando decíamos sábado, domingo? Yo te decía sábado, domingo. Sí. Y lo del sábado es pensando la vuelta. Claro. ¿Se entiende? O sea, era... dale tiempo al miércoles. Más que el desgaste de ayer, dale tiempo al miércoles que viene. Exactamente, como también hicieron con el partido de Guaraní. Porque viste que viernes es cuando vos jugás martes. Pero aquella reunión de la divisional fue antes que se confirme parte de Conmebol. Entonces dijeron, vamos a darle nomás viernes por la duda Olimpia y sábado a Libertad. Los dos perdieron el fin de semana pasado. Y cuando acá especulábamos lo de sábado domingo era, si es en función al partido Cerro Olimpia debería jugar domingo para tener un día más de descanso después de la ida. Pero si es en función a la vuelta, que juegue sábado y tiene un día más de descanso. Claro, yo había pensado más en Cerro Olimpia, jugar a 48 horas casi del partido de ida, ¿verdad? Hasta eso me parece que atenta a la mala preparación de lo del partido de ayer, cuando decíamos era para llegar con vida a la vuelta, más que sacar un resultado de heroico y con goles, sí, todo mal. Está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, reemplazante para Pulpito, reemplazante para Villasanti. Para Patiño.
Para Patiño, perdón. Que mucha hincha. Pulpito, dije, ¿qué le pasó a Pulpito? Patiño y Villasanti. Y yo creo que el primer reemplazante de Patiño ya está, o al menos la tendencia se va marcando ya desde prácticamente el último partido contra Guaireña. Allí está bien cubierta esa posición, al menos aquí entiende Francisco Arce, y eso reflejó en el cambio cuando ni bien fue expulsado Patiño, ya directamente el llamado allí para cubrir esa posición fue el central, no sé, nunca me acuerdo de su apellido, Pablo Adorno. Sí. Pablo Adorno. Siempre me quiere salir Aguilar. ¿Cómo te quiere salir? Aguilar. No puede. Que como es inconsciente o subconscientemente que Cerro busca a Pablo. No, por eso. Una cosa tuya nomás. Porque viste que vos manejas mucha info, muchos nombres. Todavía uno recuerda lo de Pulpito con lo de Tigres. Sí. Cuando, o sea, como que mira un poco rápido. O sea, pero esto de Pablo Aguilar es algo tuyo, un acto fallido netamente tuyo, para que el hincha de Cerro desde que él volvió al fútbol paraguayo a San Lorenzo me pasa lo mismo. No me viene el apellido Adorno. Con Adorno, okay. Sí, el nombre lo tengo, pero el apellido siempre me confunde con Aguilar. Pero no, a mí me cuesta el arquero de Guaireña. Héctor Espínola. Fíjate que mi tapado, yo el primer partido me gustó, jugó contra Olimpia justamente ese primer partido, sí. Y me cuesta, siempre yo Sandoval. Sí, me acuerdo. Sí, increíble. Y Tomás Rojas, te agarraste con Matías Rojas. Matías Rojas, sí, ahí hay cosas que cuestan. Una antes del COVID y otra después del COVID. Después del COVID más, ¿verdad? Sí. Pero lo de Héctor es terrible. Está bien, Juanma, está bien, Pablo Aguilar, así como yo dije, Pulpito, Pablo Aguilar, habían oído porque es un jugador que alguna vez estuvo en la órbita, como se dice, de Cerro Porteño, para retornar. Y es interminable, Pablo, siempre parece que se despide del fútbol mexicano y se queda una temporada más y anda bien. Anda bien. Para Cerro Porteño una semana dentro, porque así es el fútbol, ¿verdad? Lo dijo Arce, que acá es el día a día, pasa todo muy rápido. Lo decimos siempre aquí nosotros, los estados de ánimo cambian muy rápido y lo que fue el luto después de Fluminense, con todos los cuestionamientos, ya se vio una luz otra vez al final del túnel después de la actuación pasada, algunos rendimientos, y ahora ha sido una de las semanas menos comprimida, quizá con un humor bastante importante en Barrio Obrero en los últimos tiempos, Juanma. Vos sabés que este sería el tercer partido en menos de 2 semanas, me parece a mí, que va a marcar un poco el reinicio o cómo reacciona el equipo después de algún acontecimiento. Pasó con Libertad, aquel partido después de lo acontecido lamentablemente con el profe Chiqui, donde el equipo reaccionó y demostró rebeldía. Después se dio como un bajón de vuelta en los 2 partidos siguientes contra el Quelito, contra Fluminense, y era el pasado contra Guaireña a ver cómo reaccionaban post eliminación. De vuelta demostró cosas interesantes, pero ahora de vuelta, después de lo que parecía ser un renacer en cuanto al rendimiento del equipo, se le va al capitán, nada más y nada menos, uno de los futbolistas más importantes. Y de vuelta ahora el Superclásico va a ser una prueba de fuego para ver cómo reacciona Cerro a partir de la venta de su capitán. Y la incógnita nace a partir de ese hecho, porque sí, cubrir a Villasanti va a ser complicado, y aparte de eso hay que ver quién va a llevar la cinta de capitán, porque el segundo capitán en Cerro, cuando no estaba Villasanti, era Patiño, que también está suspendido. Tiramos por parte, porque decíamos que en defensa lo de Pablo Adorno es prácticamente un hecho, que estaría formando dupla de central allí con Alexis Duarte. En defensa repetiría Luis Vargas como lateral izquierdo y Alberto Espínola en lateral, inamovible. Después, por derecha, Enzo Jiménez, Carrascal, que terminó con una molestia leve luego del partido contra Guaireña. ¿Y quién reemplaza a Matías Villasanti? Ángel Cardoso Lucena no entrena con normalidad. Se confirmó que él finalmente va a quedar, al menos por este semestre, en Cerro Porteño, pero tiene más de un mes inactivo. Y habrá que ver, a lo mejor, hasta ayer al menos, él no entrenó normalmente con sus demás compañeros, que hicieron algunos trabajos tácticos, y sobre el final del entrenamiento Francisco Arce paró un equipo. En ese equipo, y habrá que ver aquel clásico donde convirtió 2 goles, pero jugó en una posición diferente a la que él estaba acostumbrado. Estamos hablando de Alan Rodríguez. Fue el elegido ayer por Francisco Arce en los trabajos tácticos para formar dupla con Rafael Carrascal. Así que, después del entrenamiento de ayer al menos,
hoy día quien formaría dupla con Rafael Carrascal y el reemplazante Matías Villasanti sería Alan Rodríguez. Qué multifacético, Alan, ¿eh? Claro, en ese clásico que recuerda Juanma, él jugó por delante de esa línea de volantes, ¿verdad? El día de los goles. Claro. Para uno. El doblete de él y el póker de Roque. Sí. Claro, porque fíjate, jugaron Villasanti, Ángel Cardoso Lucena y Víctor El Topo Cáceres. Él jugó como tres volantes. Como un enganche, porque creo que en esa jornada pusieron línea de 3, ¿verdad? Con lo de Cáceres. Sí. Casi. Patiño Morevieta. Estaba Morevieta, ya estamos. Toda la cabeza se nos queda, sí. De apellido fallido. ¿Y sería su primer partido como doble 6 o registrás algún antecedente, ya sea en medio de algún encuentro, Juanma? No, vos sabés que yo recuerdo, busco, y a Alan lo tengo como volante por izquierda, como media punta en ese clásico, y como lateral izquierdo. Yo tampoco, No, creo que fue muy estable fue Villasanti con Lucena, por eso las pocas veces que uno de los dos nos tuvo, o nos tuvieron los dos, tenemos bien los nombres, ¿verdad? Sí. Creo que hasta Bobadilla estuvo alguna vez en esa posición. Claro, porque Damián. En el ranking era, después del experimento fallido de Aldo Maíz, eran Damián Bobadilla y Wilder Viera, los que estaban para reemplazar a uno de los dos. Nunca fue por los dos, después viene Carrascal. Entonces, ya claro, que y fíjate que el Coyote, por ejemplo, el Coyote apareció primero antes que Pulpito. Mucho antes. Bueno, entonces, hasta me voy a Ñamandú. Toda que apareció, Sí, o sea, él estaba hace mucho ya el Coyote, me acuerdo. Y hasta la época de Ñamandú, cuando él fluctuaba todavía entre la falta de algún 6 titular, no apareció en esa posición. Y estamos hablando de un clásico. Yo creo que también tiene que ver con las características, porque si hablamos... Bobadilla clínicamente está disponible, ¿verdad, Juanma? Sí, Bobadilla está disponible, claro. Totalmente. O sea, Wilder es el que cumple esta semana la cuarta de recuperación, y en teoría debería estar a disposición para el siguiente partido. Porque uno diría, si vamos a una cuestión de puesto más natural, es Bobadilla el que debería reemplazar a Villasanti en esa categoría de volante jugando más en la zona media. Pero también me parece que busca un poco Chiqui los rasgos del rival, de que le duele bastante el tema de las pelotas largas, ir al espacio, como vienen dañando a Olimpia, para entender también esta elección de alguien que nunca jugó en ese puesto por encima de alguien que, recuerdo que en aquella jornada negativa en el Mineirão contra Atlético Mineiro, allí por ejemplo ingresó Bobadilla. Muchas veces acá me pasa en un partido del Clausura 2019 en cancha del Quelito, aquel partido donde el Beto Espínola convierte un gol sobre la hora, dirige a Víctor Bernay. Y estoy viendo la alineación de Cerro Porteño. Y en el medio campo, por ejemplo, jugaron Freddy Vera por derecha. Figura solamente Matías Villasanti como volante central. Allí aparece Alan Rodríguez. Y la delantera ya era... Pero acordate que ese clásico que ustedes están recordando fue con Bernay y jugó como volante adelantado. Pero si yo entiendo cuál es el clásico que hice. Después se fue Russo. Creo que ahí comenzó a pensar en que Bernay se quede en Cerro. ¿Te acuerdas que se pensó que Bernay se quede en Cerro Porteño cuando tuvo una serie de victorias? Y ese un día de semana a la noche, un gol de Espínola sobre la hora, Juanma. Sí, pero si no me falla como una especie de enganche y el doble 9 con la Ribery y Claro, pero siempre como medio enganche, a no ser que ahora también lo tenga Carrascal y que él juegue medio como enganche también, claro, ¿verdad? Porque yo creo que ese partido en la cancha de River, Juanma, no es después del clásico perdido. Sí, es después del clásico perdido. Después del el clásico fue el domingo y entre semana juega contra River. Sí, fue así, fue un partido de regularización porque Cerro estaba en Copa Libertadores y fue después de la eliminación contra River de Argentina. Fue expulsado Villasanti en ese partido según las fichas que están pasando. Aquí recuerda Johnny que Coyote fue víctima de reglamento juvenil, jugó un minuto en un clásico. Me acuerdo, con Luis Ubeldía. Sí. De acuerdo. Qué bárbaro, ¿eh? Ese fue cuando hablamos con el papá, no sé, los parientes, me acuerdo. ¿Qué pasa, Millennial? 2018, Habrá un sido minuto. ese partido cuando Cerro ganó 1-0 con gol de Escobar, de cabeza. Juan Escobar. Ahí estaba Subeldía. Sí. Sí, fue Subeldía. Sí, bien, sí, Ariel, sí, bien. sí.
Bueno, Coyote entonces una vez más, el hombre que, como decían Dani y Ariel, multifacético, pero hasta ahora no se puede quedar ni un puesto. Creo que esa fue la noche de Coldplay, o estaba tocando esa noche, del Cerro River. Pues justo yo estaba ahí en el avión el muchacho. ¿En Cerro? No, la noche de Cerro River. Algo así fue, ¿verdad? Había un concierto. No, ¿qué Coldplay? No. Se me fue. ¿Quién es el que vino? No. Ahí capaz te van a decir... Bueno, martes, día de semana de la noche, jugaba Cerro River. Noviembre. En cancha de River, noviembre. No, ¿sabes lo que pasa? Porque y hay un concierto, dice Dani, ¿cómo no? Porque ¿sabes lo que pasa? Son 2 partidos en los cuales... Yo no estuve porque el clásico es el día después de... ¿Tú te fuiste al concierto? No, ¿quién me ha ido? Qué grande, Dani, No, ¿quién me ha ido? No, el que... El grupo de pop coreano, ¿no era? No, ¿quién me ha ido? No me voy. ¿No fue el día del golazo del Pachi? No, eso te estoy diciendo. Viste que yo estaba en Lima. Entonces, y al día siguiente fue el partido de... ¿Qué se fue la señal? Claro, vos estabas en Lima el sábado a la noche. ¿Y cuándo fue el concierto? Ahí vos viniste con la gente del concierto en el avión. Claro. ¿Vía Lima vinieron? Vía Santiago. ¿Vía Santiago? ¿Vos te fuiste hasta abajo, verdad? Sí, tuve que ir porque no había... Acá no había vuelo, no había frecuencia. Sí. Bueno, el clásico donde Alan es cambiado al minuto, ingresa Cristian Insaurralde. Sí. Era sobre el día del técnico, gol de Néstor Camacho, 1-0 victoria de Olimpia, 10 de marzo. No, habrá sido un grupo muy rockero, por eso no... ¿Quién, ahí está, por eso no me fui. Y sí, hemos seguido la tribuna, la entrada. Cuando estábamos en G5 Pro, aquellos tiempos, teníamos muchas entradas. Creo que fue el último concierto con gente, ¿verdad? Porque estoy hablando de noviembre del 19. No, después vino Asunciónico, no fue después. No, el último fue Reciclarte. En el verano del 2020. Reciclarte y Yaumina. Reciclarte un sábado, rock y cumbia y todo el domingo. Sí. Eso fue lo último, ¿verdad, Juanma? Sí, aquello hombre de Arrabal, de Tacumbú. Sí, señor. Juanma. Hablando de eso, ¿clasificó? Sí, por penales clasificamos ayer. Penales. Sí. Juanma. Millennial, ¿viste? Sí, el único podía decir. Millennial que se había ido a ese concierto, ¿viste? Yo fui aquí la primera vez, cuando estaba de novio. Cuando no estaba de novio, va, hermano. ¿Verdad? Sí, bueno, yo cuando estaba de novio, a Marlene le gustaba mucho Kini y yo me fui y descubrí una banda bastante buena, bastante importante. Bueno, te digo, está bien. Juanma. Acaban de abrir una compuerta, de verdad, cuánta gente hizo sacrificio para... ¿Verdad? Claro. Pero ¿quién hay poder de sacrificio? ¿Quién? Claro. Por lo menos, auditivamente, es buen grupo, toca muy bien. Juanma, te preguntó sobre el equipo Yankee, Dani. 1-1 con gol de Héctor Núñez, a los 90 minutos fueron a penales y allí se figura el arquero del presidente allí convirtiendo incluso en tanda de penales y fue victoria 3-1. Vos sabés que Cristóbal Colón erró 4 penales y allí erró 2, no terminaba nunca. ¿Ese Cristóbal Colón de? Este es el de Nirlín, me parece. ¿De dónde? No, el de J. Gusto. Ahí salió Cristian Rivero, por ejemplo, sí. De J. Gusto salió. Juanma. Sí. Vos sabés que vos no conocés el quincho de rock por elección propia, ¿verdad? Porque te invitamos varias veces en aquella época. Sí. Vos sabés que tengo varias camisetas muy lindas. Yo ni tampoco nunca, ¿verdad? Yo ni tampoco nunca. Incluso una vez alguien le iba a pagar el taxi y todo y... Millennial ya fue, Millennial capo. Millennial. Progresivamente de a poco, la puerta abierta, ¿no? Está bien. Millennial sí, aparte fue con Catherine y todo, ¿no? Como debe ser. ¿Verdad, Millennial? Quiero, Juanma, una camiseta de presidente Ayes. Vamos a conseguir. Incluso, Fede, vamos a negociar porque en estos días estaba gestionando una. ¿En estos días qué? ¿En estos días qué pasó? Estábamos viendo la posibilidad de conseguir una. No, en serio, me gustaría, porque vos sabés que tengo una muy linda de colegiales del año 2000. No, Millennial. Real Madrid no entra. No, sí, lo que sea entra. Tengo una de colegial del año 2000 que me dio Julio Zacarías, sobrino de Juan Desiderio. La de manga larga que jugó la Copa Libertadores ese año. Muy linda. Después tenemos la de Nacional. Tenemos muchas. De Tembetarí. Me gustaría un club tradicional de Ayes. ¿Quién es este señor que está hablando? Para un poquito, Juanma, por favor. Está hablando en ABC TV como repercusión de...
Él es uno de los que estuvo siempre escrachando, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. Lo dictatorial ya después. ¿Cuál tu nombre, por favor? Rodrigo Piatti. Uno de los manifestantes. Aquí está hablando también el fiscal Francisco Cabrera. Hablando de que no estemos de acuerdo, sino en que caso que haya una violación a la sana crítica de la construcción de la sentencia, ¿verdad? En ese sentido tenemos que valorar ella y verificar si hay algún elemento para cuestionar. Fiscal, ¿qué decís sobre la absolución por lavado de dinero de Óscar González Daer por la prescripción de la causa? Y era una posibilidad que nosotros manejábamos, ya que como lo señaló el tribunal, había conductas activas que ya fueron anteriores al hecho vigente, no prescripto. Pero eventualmente vamos a analizar y ver qué resolución vamos a tomar. También el tribunal dijo que él hizo el trabajo de la pericia contable y se alejó de lo que ustedes hicieron. Sí, bueno, eso es facultad del tribunal de sentencia, ¿verdad? De buscar la verdad real. El trabajo contable es un trabajo de un técnico donde emite su opinión y ellos pueden tomar aquellas conclusiones que consideran correctas y formar sus propias conclusiones. Tengo entendido que son medidas de aseguramiento, ¿verdad? Ninguna restrictiva de libertad. En ese sentido tampoco se computa el plazo que ahora están ocupando. Y bueno, eso es una característica de nuestro sistema del efecto suspensivo de la condena y está bien. ¿Cómo califica la condena? ¿Está conforme o va a apelar, doctor? Y como mencioné, realmente queremos realizar una lectura de la sentencia y en virtud de eso verificar, ¿verdad?, si llenan las expectativas. Como también había mencionado, lo que a nosotros nos habilitaría a recurrir es la violación de un precepto legal o de una regla de sana crítica o de valoración, pero no un cuestionamiento a la decisión, ¿verdad? El tema del lavado de dinero, ya que fue absuelto. Manifestado entonces por el fiscal Francisco Cabrera. Están aquí presentes y ya lo escuchamos a uno de ellos, a los integrantes de la Comisión Escrache, los ciudadanos autoconvocados, porque hay que recordar, Sara, y como lo hicimos durante esta jornada, esta es una causa que inició también gracias a la movilización, a la presión que ejerció de alguna manera la movilización ciudadana. Y también esa movilización, esa presión se hizo sentir durante este juicio, porque estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Escrache frente al Palacio de Justicia manifestándose, concentrándose. Doctor Campos López Moreira, bueno, ¿cómo se toma esta sentencia? ¿Es lo que se esperaba? ¿Con qué sentimiento se retira hoy de esto? Tengo una emoción que me llena. Tengo una emoción que siente el pueblo paraguayo y es de bien nacido el ser agradecido y mirándote a los ojos a vos y en tus ojos a todos los periodistas. Esta causa se debe a ustedes, a la prensa, valiente. Nada de esto hubiera ocurrido si la transparencia que ustedes nos regalan hoy, esta gente que se exorcizó del sistema no hubiera estado presa si no era por ustedes. La prensa valiente, la ciudadanía valiente y un país valiente que hoy nos volvió a regalar vacunas. Y me hago cargo de lo que digo. Gracias, en primer lugar, a la prensa, y tengo que decir, a Mabel Renfel, a ABC, a Natalia Zucolillo, a la gente que empezó esto. Es de bien nacido el ser agradecido. Los paraguayos tenemos que empezar a agradecer. Le agradezco a este tribunal. Vuelvo a creer en la justicia en el Paraguay. Hoy, paraguayos, volvemos a creer. A los 3 miembros del tribunal les abrazo y les agradezco. Le agradezco y le pido disculpas a Liliana Caraz, quien sentí que me falló como paraguayo. Hoy le digo a Liliana, has hecho un buen trabajo y vamos por más. Falta Ramón González Daer y faltan otros crímenes y delitos de esta gente. No puede haber paz si no hay justicia y quiero que hable acá la compañera. Bueno, sí, el abogado Federico Campos López Moreira también está ahí de veras, de la Comisión Escrache de los Ciudadanos Autoconvocados. La presión ciudadana surtió efecto, primero esa victoria de verlo a Óscar González Daer y a su hijo sentado en el banquillo de los acusados, y muy pronto se espera que vayan a prisión. Aide. Es así, una gran satisfacción esta condena, celebramos toda la ciudadanía, porque es una victoria ciudadana. Celebramos esta condena a Óscar González Daer e hijo por corruptos, por significativamente corruptos, y hoy el tribunal lo demostró. Celebramos esta victoria ciudadana. Tenemos en cuenta que hemos escrachado a esta persona por más de 22 días frente a su domicilio y esa presión ciudadana hizo que esto sea realidad, sentado en el banquillo de los acusados y hoy condenado
a 7 años de cárcel, él y su hijo. El primero de varios. Es el primero de varios, porque vamos a seguir perseverando en el control de los procesos penales por corrupción pública. Y a más de esto, todos los corruptos que aún siguen en el poder caerán, más temprano que tarde. Hasta que esto llegue hasta la última instancia. Hasta la última instancia, como lo hemos hecho con las otras condenas, como los de Víctor Bogado y el Oscar Velázquez, el excontralor. Y vamos a llegar a una condena firme. Y esta persona que ha sido corrupto, significativamente corrupta, va a pagar en la cárcel todo lo que ha hecho. Él también dominar a la justicia. Y hoy quedarán varios jueces y fiscales libres del poder de este mafioso. Igual si es que se le absolvió de lavado de dinero, porque mucha gente se pregunta cómo es que se enriqueció ilícitamente, pero supuestamente no lavó dinero. Y eso es lo que no aceptamos, pero estamos ya celebrando esta condena porque mucho se ha hablado en los pasillos de que se le iba a absolver, de que iba a ser una condena muy leve y nos daría esa impunidad una vez más. Hoy celebramos esta condena de 7 años y también vamos a seguir hasta que esta condena esté firme. Es una victoria ciudadana y gracias a todos ustedes, los de los medios, que han hecho posible que esa investigación se dé. Gracias a ustedes los medios y el apoyo también de la embajada que ha hecho la presencia del diplomático en el desarrollo del juicio oral. Lo que manifiesta entonces Aide Vera de la Comisión Escrache de los Ciudadanos Autoconvocados al finalizar ya este juicio, y nosotros también estamos marcando una jornada histórica, Sara, estamos completando ya... Bueno, allí los ecos, las repercusiones de lo que tiene que ver con esta condena para Óscar González Dar, para su hijo. Comisión Escrache, estaban hablando recién gente que luchó mucho, se manifestó mucho. También debe estar pasando un momento muy especial esta gente que hace años ya, incluso a veces soportando hasta la burla de los otros ciudadanos. Federico, esa gente seguramente es una suerte de justicia, de esas víctimas de las injusticias, del manejo que tuvo este señor, porque esta familia, si vos abrir el teléfono, te puedo asegurar que a miles dejó sin casa, uno conoce el caso, sin piedad. Caso de Luque Ariel, donde hasta suicidio hubo por haber perdido todo. Olvídate. Contra la usurería. Entonces, estamos hablando de algo muy complejo, y donde mucha gente debe estar, muchos descansando en paz, y otros en honor a toda esa gente respirando en paz, porque es algo ejemplar en un país donde lo ejemplar es muy difícil. Y pensar que la sentencia no es justamente por eso que vos estás manifestando. Claro. Pero el daño más chico y más directo, el daño indirecto a todos nosotros con la evasión de impuestos, ¿verdad? Pero el daño directo que Luque... Debe ser un día muy especial para mucha gente, con lo grande que es Luque, porque Luque es muy grande. ¿Quién va a querer, Federico? Hace 4 años atrás, porque esto comenzó acá con los audios, con los que comenzó a perder, a debilitarse González Dar, en todo sentido, que el dueño de la justicia paraguaya, dueño, amo y señor, el hombre que lo mantuvo de rodilla a la justicia paraguaya, va a ir 7 años a la cárcel, Es un día histórico. 12 de agosto de 2021. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores
mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @Initiative Y. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Santa Clara Medicina Prepaga, entérate más llamando al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Mentolina Caramelos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado. Chegusan, el asado y un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Barea Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. Federico. ¿Estamos bien, Edgar? Sí, con todo. Bueno, hasta la próxima. 13:55 está Gerardo Figueiredo para hablarnos del Guma, que esta noche enfrenta al Santos de Brasil. ¿Cómo te va, Gerard? Bien, Federico, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, partido de ida, Copa Sudamericana, etapa de cuartos de final, 20-30 horas. La ciudad de Santos recibe al Gumarelo. El equipo prácticamente está confirmado y saldría de la siguiente manera: Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barbosa y Leonel Banjoni, la línea defensiva del cuadro Gumarelo. Héctor Tito Villalba, Marcelo Díaz, Hugo Martínez y Matías Espinosa. Bautista Merlini, Oscar Tacuara Cardoso, en su defecto Sebastián Ferreira en el avance del cuadro repollero. Carlos Servín es el golero de emergencia. También están a las órdenes de Garnero, Iván Piris, Diego Viera, Daniel Bocanegra, Blas Cáceres, Iván Ramírez, Ramón Martínez, Lorenzo Melgarejo, Julio César Enciso, Iván Franco, Oscar Tacuara Cardoso, Marcelo Fernández, el juvenil delantero de 19 años, y Rodrigo Morínigo, el tercer golero. Completan la nómina de 24 jugadores que tiene a su disposición Garnero, repito, para la noche de hoy, 20-30 horas, partido de cuartos de final ante el Santos en el Vila del Miro, arbitraje del uruguayo Leodán González. Muchas gracias, Gerardo. Sí, por último, para sí, señor. Cerrar, el domingo enfrenta a 12 de octubre en el Defensores del Chaco, quinta fecha, localidad de Libertad, 19-15, Defensores del Chaco.
Y por la Sudamericana la semana que viene, el jueves 19 de agosto, el partido de vuelta siempre Defensores del Chaco, 20-30 horas. Ah, bueno. Hoy, ¿será que va a usar la rojinera o no? Sí. ¿Sí? Es la de Alternativa, que había estrenado ante Nacional la fecha ¿Vos la viste en vivo en directo, Gerardo? Sí, lo he visto. Porque a veces la TV te muestra otro tipo de tonalidad. ¿Qué tal está la camisa? Es muy bonita, a mí Mira, me ¿no? gustó. Me gusta, sí, muy bonita. Pero debutó con derrota, ¿verdad? Sí, con derrota. Estaba contra Nacional y eso pues lo hincha mira mucho. Y Garnero es de los, ¿cómo se llama? Que tiene cábala. Había un amigo, Martín Foy, el amigo Gumarero, siempre me dice que la roja, por ejemplo, para ellos era de Jetta. La toda roja. Y la Toda Roja debutó este año Garnero en su primer partido ante Olimpia en Paraguno y ganó. Ganó, claro. Sí. Y bueno, antes de ese partido me decía que la roja era de Jetta y me recordaba varios partidos y sí, algunos hasta internacionales. Cerramos, Gerardo. Hasta luego, señor. Hasta luego, Ariel. Bueno, ¿hay tiempo para Santoral? Por lo menos. Para Santoral, a mí me gusta más efeméride Santoral. Bueno, pero la Santoral reservado ya tiene música y toda la... Entiende, entonces, hay presión. Santoral Católico, Santa Juana, San Aniceto. Aniceto Rivas, que era... Los primeros, 12 de octubre. Claro. Los primeros tenían la cabeza, ¿no? Sí. Santa Eunomia, San Euplo, Santa Euprepia y San Graciliano. Graciliano. Sí, señor. Bueno, nos vamos. Está Guillermo Maní, que está Roberto. Rapero venezolano llamado Cancerbero. Música de protesta. Nos escribe Darío de Nueva York, hablando de protesta de este día tan especial para aquellos que protestaron mucho. Nos vamos, Dani.